Sí. Entonces, hoy día terminamos la primera parte de reproductor femenino y la próxima semana, el día martes, no sé, ¿saben algo del día 8? Dicen que va a ser feriado. Sí es feriado. Pero sí Bueno, es si hay clases, ya saben, ahí exponemos. Pero si no hay, ya saben. Pero sí dijeron que es feriado. Entonces, el día martes 9 hacemos la parte de lo que es embarazo y hacemos nuestro repaso general. ¿Y qué? ¿Qué dónde vamos al fin? Es que femenino no sabe. Y comenzamos nuevamente. Ya en la segunda fase comenzamos con neuro, ¿no? Sí. Bueno, vamos avanzando. Ya todos, pero yo no me quedé campo, ya están respetando más. De la parte del aparato reproductor femenino, creo que también ya lo han visto, lo he repasado 1000 veces en la parte de endocrino, no te leer lo que diga. Entonces, casi saben de algunas cosas, recalcar cosas que debemos hacer anatomía para que ya después, de otra forma, podamos ayudar a entender algunas cosas, ¿no? La parte, digamos, de cuadro transversal del aparato reproductor femenino nos va a ayudar a entender algunas de las patologías que encontramos en los pacientes, ¿no? Más que todo la continuidad entre otras partes, bastante, por ejemplo, en los hospitales hay lo que es el cáncer del cuello uterino. ¿Se acuerdan del cáncer del cuello uterino? Se comienza a tener acá la parte del carcinoma, comienza a avanzar y muchas veces comienza a tomar a la vejiga. Después de esa continuidad comienza a tomar la vejiga. Más para acá atrásito, comienza a avanzar la neoplasia y comienza a obstruir los uretres, que ya me comentaban, que va a generar una enfermedad renal, postrenal. Y también va para atrás y puede que sea lesionada la parte de lo que es el recto, ¿no? Entonces, toda esa parte. Ahora, generalmente cuando hay cáncer de lo que es cuello uterino, como comentario, se le pone lo que es la braquiterapia, ¿no? Que prácticamente en esta región se le va a poner una radiación justamente para que pueda controlar la neoplasia. Cuando se pone radiación, a veces también lesiona la parte del recto, hace propicias clínicas, no secundaria de la radiación, malogra muchas veces la parte de la vejiga, y la persona, por ejemplo, que tiene estas lesiones es terrible, no termina con bastantes secuelas. Aparte de eso, que a veces inclusive por la misma neoplasia hay fístulas recto-vaginales, ¿no? Porque a veces, cuando vienen en el hospital, queda de comisión siendo por el conducto vaginal, ¿no? Por eso, hablar de esta parte de la continuidad es para poderse a pensar, ¿no? Cómo terminan los pacientes. Cuando con las neoplasias, la parte del ovario, por ejemplo, cuando hay una neoplasia de ovario, lo más clásico son los quistes, ¿no? Hay quistes, si son grandes, son muy pediculados, generalmente puede haber una torsión de quiste y al final generan dolor, ¿no? Inclusive puede llegar a ser peritoneal la región. En esta región también, en nuestras trompas de falopio pueden tener lo que son los embarazos ectópicos, que vamos a ver más adelante. Y cuando hablamos de embarazo ectópico, por ejemplo, que puede ser en la trompa o el mismo ovario, por ejemplo, comienza a crecer el embrión y muchas veces hace estallar la trompa. Esto vamos a ver más adelante, ¿no? Y ahí viene la importancia de los ovarios, porque si estalla esta parte, comienza a tener una hemorragia masiva y lo puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, como el comentario inicial de esto, ¿no? Que ustedes ya saben de la parte de la anatomía. Seguimos avanzando. Bueno, igualito, ¿no? Lo principal de esta anatomía es donde se va a desarrollar prácticamente lo que es la fecundación, ¿no? Tener en cuenta como fecundar es la parte del tronco. Entonces, al final acá también un sitio frecuente de implantación para lo que son los embarazos ectópicos, ¿no? Acá a ver también la parte del ovario o la cavidad abdominal. Entonces ya se han visto ya esta parte de la anatomía, casi no me detengo mucho porque ya saben. De la que es el desarrollo, la bogonia, el desarrollo follicular, también lo han visto en impresión, ¿no? Por gusto, ¿sí? Igual no. ¿Qué comentario adicional? ¿No? Siempre acuérdense de la cantidad de cromosomas que va a tener cada región. Y también, como hemos dicho, a diferencia de los espermatozoides, que se va a formar constantemente en nuestro
del testículo, en cambio la parte del ovario, los ovogones y toda la parte de los ovocitos va a ser un poquito diferente, ya sabemos, ¿no? Vamos a tener nuestra célula germinal primordial, que nos van a dar nuestra ovogonia, ahí tenemos los ovocitos primarios, que siempre se va a interrumpir por fase 1, que hemos dicho, ¿no? Que eso también lo han estudiado seguramente, hasta la parte de la pubertad que comenzamos a tener nuestro ovocito secundario. De ovocito primario, ovocito secundario, igual que los espermatocitos, ya tenemos la primera meiosis, la disminución prácticamente de la carga cromosómica, y pues tenemos nuestro primer cuerpo polar, ¿no? Ya también eso, recuerden que a veces preguntamos, ¿no? En la parte de teoría. Al final, para que se pueda completar la segunda meiosis, adelante, necesitamos que el espermatozoide fecunde al óvulo y por fin termine la segunda meiosis. Por un lado tenemos la parte del ovocito y por otro lado tenemos la parte de nuestra cobertura. Y cuando tenemos la parte de la cobertura final, tenemos la formación del cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a ser importante, ¿no? Para que al final tengamos la progesterona, por ejemplo, que nos va a tener influencia hormonal en la segunda parte del ciclo menstrual. Sigamos avanzando acá. Ya esta es una parte ya que más nos importa, ¿no? Ya las demás anteriores ustedes ya conocían, no hay mucho que hablar. El sistema hormonal femenino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Acá hay unas cosas puntuales. Primero, la hormona liberadora, ¿no? Porque tenemos la hormona liberadora de gonadotrofina, que va a ser la secreción del hipotalámico, tenemos algo interesante, ¿no? Que va a haber, como hemos dicho también en la parte del masculino, va a ser liberación de impulsos, ¿se acuerdan? Y ahorita va a ser acá impulsos, ¿no? Pero acá la diferencia es que cuando impulsa, digamos, con una pulsación rápida y una pulsación lenta, ¿no? Con una pulsación rápida, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar mayor estimulación para que se secrete lo que es la LH. Y si hay un pulso lento, vamos a secretar más FSH. Entonces, esto acuérdense, porque la etiopatogenia de lo que es el poliquis y toda esa parte va a actuar bastante estos pulsos, ¿no? Vamos a ver. ¿Listo? Sigamos avanzando cuando ya estamos en las hormonas liberadoras, tenemos la hipófisis, después se va a explicar lo que es el FSH y el LH según el pulso que hemos visto. En nivel ovárico tenemos los estrógenos y la progesterona. ¿Qué más he puesto acá para que nos acordemos? Que la progesterona retrasa los pulsos de la hormona liberadora. Que eso tiene que estar bien claro, ¿no? Si la progesterona retrasa los pulsos de la hormona liberadora, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos va a favorecer? A que tengamos más FSH más LH. Si retrasa, lo vuelve lento. Y si vuelve lento, ¿qué vamos a tener? FSH. Entonces, ahí viene también la hepatopatogenia que vamos a ver después del síndrome poliquístico, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién produce la progesterona? Ustedes están ya han hecho la parte de embrión también. ¿Quién produce más progesterona? Que va a ser el cuerpo lúteo, ¿no? Nos comentamos más progesterona, ¿no? Progestación que vamos a tener. Entonces, si tenemos más progesterona, lo que vamos a tener retrasar los pulsos y al final vamos a tener más FSH, para que estén regulados prácticamente, tanto la LH como la FSH. ¿Qué pasa si una persona no tiene ciclos anovulatorios? ¿Qué quiere decir? Que no va a producir el cuerpo lúteo, que no se va a producir el cuerpo lúteo, sino porque para que se produzca el cuerpo lúteo tiene que haber prácticamente la eclosión. Una vez que se hace eclosión, se da la ovulación, diciendo que resta, ¿no? Y la granulosa y la teca se van ahí a formar el cuerpo lúteo. Entonces, para que se dé eso, tiene que haber la ovulación. Si no hay la ovulación, ahí vamos a tener un factor inhibidor y prácticamente no se va a dar la formación del cuerpo lúteo. Y si no se da la formación del cuerpo lúteo, no va a haber progesterona, ¿sí? Y si no hay progesterona, no hay nadie que retrase estos pulsos. Y si no retrasan los pulsos, ¿qué nos va a generar con más frecuencia? LH. Entonces, vamos a ver cuando tengamos la parte de fisiopatología de lo que es el grado poliquístico, va a haber un pico capaz o va a haber una mayor cantidad de hormona LH. Y la LH, ¿qué nos va a llevar? A mayor formación de andrógenos. ¿Y quién formaba, quién transformaba estos andrógenos en estrógenos? Justamente la FSH, ¿no? Con la ayuda de la aromatasa, transformaba los andrógenos en estrógenos. Pero ¿qué va a pasar en ese paciente que tenga mayor cantidad de LH? En esa persona que tiene un ciclo anovulatorio. Va a haber mayor cantidad de formación de andrógenos, pero no va a haber quién lo convierta ¿a qué? A estrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a tener mayor cantidad de andrógenos. Y comienza, por ejemplo, a tener la virilización de esa persona, como
como un etiopatogenia, por ejemplo, del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Eso vamos a verlo después, ¿no? Como un preámbulo. Entonces, desde acá ya está clara esta parte, ¿no? Para ir avanzando con esos datos. Y voy tocando la distribución de las hormonas del ciclo básico, ¿no? De la parte de las hormonas principales. Tenemos el estradiol que vamos a tener, como dicen siempre, ¿no? Va a tener dos picos, ¿no? Uno que es preovulatorio prácticamente, y después prácticamente la mitad del ciclo gestacional. Y después tenemos justamente acá la LH y la FSH, y el pico de LH que va muchas veces está relacionado con lo que es la ovulación. Si dan cuenta, en la segunda fase de lo que es el ciclo ovárico, ¿qué vamos a tener? Que tenemos acá la parte cardio que vendría a ser la FSH, un poquito más, un poquito menos, tenemos la LH, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Gracias a que tenemos esta parte, justamente a este estímulo prácticamente por parte de la progesterona, ¿no? Que retrasa los pulsos, y al retrasar los pulsos, ¿qué tenemos? Más FSH. Como tenemos más FSH, tenemos un poquito más de FSH en relación a lo que es el LH, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si no hay ovulación? No hay progesterona, y esto se va a invertir prácticamente. ¿Qué vamos a tener más? Mucho más LH, ¿sí? Tenemos LH, entonces ahí probablemente vamos a tener mayor cantidad de andrógenos, ¿no? Sigamos avanzando. Como primera parte de esta cosita. Ciclo ovárico, bueno, la fase folicular, ¿no? Tiene crecimiento. Hoy ya está nuevamente acá nuestro esquema anterior para que podamos recordar. Como dice acá, la FSH va a estimular a los folículos, y más o menos de 6 a 12 folículos por mes va a empezar a madurar progresivamente, empezar a crecer y crecer y crecer, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Acuérdense, el folículo primordial va a tener solamente prácticamente una capita prácticamente de célula granulosa, y después, a medida que va creciendo, vamos a tener mayor cantidad, ¿no? De células granulosas. Va a haber una proliferación de las células granulosas, ¿no? Y de intersticio. Y ese intersticio que va a tener alrededor prácticamente de las células granulosas, aunque se van a convertir en las dos tecas que nosotros conocemos, ¿no? La teca interna y la teca externa. La teca interna es la que más que todo va a estar relacionada a la producción de lo que es estrógenos, como dice el progesterona, ¿no? Pero acuérdense que la teca interna generalmente va a estar, siempre en su vida va a estar generando andrógenos, ¿no? Que al final, con la ayuda de la aromatasa, va a producir estrógenos, y probablemente también vamos a tener, de acuerdo al estímulo hormonal, formación de progesterona, ¿no? Pero esta teca interna va a ser fundamental en la producción, por ejemplo, de andrógenos, ¿no? Y la teca externa, ¿no? Que vamos a tener, que es más fibrótica, ¿no? El líquido folicular, a medida que va creciendo, ¿no? Este folículo va creciendo, va a formar prácticamente, ¿no? Ese líquido folicular que va a tener un alto contenido de estrógeno, ¿no? Porque ¿quién se encargaba de producir estrógeno? Prácticamente las células de la granulosa, ¿no? Como ya están fusiones de granulosa y empezar a crecer y crecer, vamos a tener mayor cantidad de estrógeno en esa región, ¿no? ¿Qué más dice? Va a haber folículos vesiculares, porque va a ser una vesícula mucho más prominente, y va a haber un crecimiento rápido, ¿no? Desde ese folículo primordial, folículo primario, hasta que llega prácticamente al folículo maduro, vamos a tener que el ovocito va a crecer, toda esa región va a crecer como 1000 veces más su volumen comercial. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que conocer de estos puntos? Como dice, solo una madura por completo, ¿no? Ustedes conocen. Las demás se van a ir poco a poco van a ir a la proceso de atresia, y se van a ir a la involución. Como hemos comentado, para que pueda prácticamente tener la formación del cuerpo lúteo, tiene que haber la ovulación. Si no hay la ovulación, no va a generar el cuerpo lúteo. Seguimos avanzando. Como dice acá, pico de LH se da para la ovulación, ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Qué dice? Acá tenemos la hormona luteinizante, que nos dice nuestro libro, ¿no? Va a haber mayor cantidad de hormonas esteroides folliculares, más cantidad de progesterona, y eso va a estimular tanto a la teca externa, ¿para qué? Para que haya mayores enzimas proteolíticas. Como ya comienza a crecer nuestro folículo, comienza a crecer, se comienza a formar prácticamente como una evaginación prácticamente, ¿no? en el ovario. Y esa evaginación va a romper prácticamente, justamente por estos dos mecanismos, ¿no? Primero porque hay unas líneas proteolíticas, ¿no? Justamente en esta pared folicular, la cual la va a debilitar, y eso nos va a llevar a la ruptura del folículo, ¿no? Y por otro lado, puede llevar a una hiperemia, prácticamente se va a empezar a tener mayor secreción de prostaglandinas, y las prostaglandinas van a llevar a inflamación de esa región,
como dice, trasudado el plasma, que quiere decir como más una tumefacción prácticamente del folículo, y aunado a que la pared está debilitada, lo que va a generar es la ruptura, ¿no? ¿Y quién va a generar eso? Justamente ese pico de LH. Entonces ahí nos recordamos, ¿no? Cuando decíamos, ¿no? Generalmente van a ser inversos, ¿no? Los feedback van a ser negativos. En cambio, en este punto, cuando tenemos mayor cantidad de estrógenos, acuérdense que en este punto de acá estamos generando mucha mayor cantidad de estrógenos, mucha mayor cantidad de estrógenos. Entonces, a mayor cantidad de estrógenos deberíamos tener menor cantidad de esas hormonas. En cambio, acá se da al revés. Comienza a haber un pico prácticamente de estrógenos. Ese pico de estrógenos va a generar un feedback positivo. Ese feedback positivo nos va a llevar a que haya un pico de LH. Ese LH nos va a llevar a que pueda, que se llama, puede llevarse a cabo la ovulación. Seguimos comentando del ciclo ovárico en la fase lútea. Ya se dio la ovulación prácticamente, ahora vamos a la fase lútea, ¿no? Entonces, como vemos ahí, la teca interna con las partes de la granulosa se van a mover en las células luteínicas, ¿no? A ver, como dice, se va a luteinizar, se van a poner amarillas. ¿Y por qué se van a poner amarillas? Porque al final van a, de alguna manera, van a reservar bastante cantidad de grasa. Porque acuérdense que ellos van a ser de esteroides, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ellas van a ser las principales productoras de hormonas. Entonces, comienza que se llama luteinizarse, comienza a ponerse como esa amarillo y comienza a formarse el cuerpo, ¿no? Entonces, estas células de la granulosa, como hemos visto, van a empezar a producir mucho más progesterona en relación a estrógeno. Entonces, ¿por qué va a ser más progesterona? Porque, como dice, progestación. A fin de cuentas, nosotros va a preparar al cuerpo, como ya se dio la ovulación, para que pueda darse, si es que se da la fecundación, pueda sostener a nuestro ovocito, ¿no? Que es el cigoto que ha sido fecundado, y pueda darse una implantación adecuada y pueda desarrollarse adecuadamente, ¿no? Por eso es cuando van a ver que ustedes bastante, cuando en la práctica clínica, han escuchado de las amenazas de aborto. Escucharon amenazas de aborto, tienen amenazas de aborto. ¿Qué le dan cuando tienen a una persona una amenaza de aborto? Aparte que le hidratan, entonces aparte, ¿no? Le dan una pastilla especial. Que les he puesto todo acá, ¿se acuerdan? No? Acá, no le he puesto acá. Sí, le he puesto acá, el Progen, que es progesterona, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque al fin de cuentas la progesterona nos va a favorecer que se mantenga la gestación. Entonces la granulosa va a producir más progesterona, y la teca, como hemos dicho, que va a producir siempre en toda su vida lo que son los andrógenos, y junto con la parte de la granulosa vamos a producir lo que son los estrógenos. Pero al final la granulosa, ¿qué va a predominar? Más generación de progesterona. Entonces al final, en la fase lútea, el cuerpo lúteo, ¿qué va a predominar? La formación de progesterona. Entonces, como hemos visto, la progesterona, ¿qué va a hacer al final de cuentas? Vamos a tener un efecto de ralentizar la formación prácticamente de las hormonas liberadoras, y vamos a tener una regulación tanto de lo que es LH y FSH, un poquito menos de FSH, la LH, y un poquito más la FSH. Como dice, ¿cuántos días más o menos va a demorar este cuerpo lúteo? Unos 12 días. Después, si no será la fecundación, se va a convertir en un cuerpo albicans, que dicen. Seguimos avanzando. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? Hasta el momento. Tenemos el hipotálamo, que tenemos las hormonas liberadoras, y son más liberadoras al final, ¿qué van a hacer? Que transformemos lo que es la FSH y lo que es la LH. Si son pulsos rápidos, ¿qué nos va a dar? LH. Si son pulsos más lentitos, ¿qué nos va a dar? FSH. Ese FSH, ¿qué nos va a llevar? A formación de estrógenos. La LH, el cuerpo amarillo, ¿qué nos va a llevar? A formación de progesterona. Todo esto acá tiene su feedback, obviamente, de la representación negativa, que puede ser también positiva en algunos momentos, ¿no? Seguimos avanzando y vamos a ir a ver nuestras principales hormonas que tenemos que conocer. Al final son los estrógenos, ¿no? Ahí vamos a tener el beta-estradiol, que va a ser ovario, el estrógeno y el estriol. Entonces, ¿cuál va a ser el que tenga más importante? Obviamente el beta-estradiol, esta parte de abajo. Puede generarse en otro lugar, y hay que tener algo presente, justamente cómo se van a eliminar estas hormonas, ¿no? Generalmente se van a eliminar, o se van a eliminar por la parte hepática, ¿no? Entonces cualquier alteración en nuestro hígado nos va a generar problemas. Por otro lado, en los gestágenos que tenemos,
Ahí tenemos a la progesterona como la principal gestante, ¿no? Progesterona, y la 17-hidroxiprogesterona, ¿no? En menos cantidad, ¿no? Pero lo que más se va a conocer obviamente va a ser la progesterona. Como dice, solo la segunda mitad del ciclo ovárico. No hay gestación, obviamente va a caer prácticamente la cantidad de la hormona, y en gestación la placenta comienza a secretar, ¿no? Comienza a secretar justamente esta progesterona hasta que esta placenta forma una adecuada cantidad de progesterona para sostener la gestación. ¿Quién va a estar actuando ahí? ¿Quién va a desarrollarse completamente? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, si es que hay una gestación, realmente, es el que va a comenzar a funcionar más y obviamente sostener la gestación hasta que la placenta funcione adecuadamente y pueda sostener ella sola la gestación con la parte hormonal. Entonces también acá vemos lo que pasa, ¿no? Hemos dicho que las células de la teca, ¿qué nos va a llevar siempre a formar? Andrógenos. Pues eso es cierto, o sea, en todo sitio nos lleva a formar andrógenos. Y la granulosa, ¿a qué nos va a llevar a formar? Los que son los estrógenos. Gracias a quién va a formar estrógenos la célula de la granulosa, gracias a lo que es el estímulo de la FSH. Viene acá el LH, se comienza a generar progesterona y al final con el FSH vamos a tener mayor cantidad de estrógenos. Y a partir de dónde se han formado los estrógenos, de estos andrógenos. Se generan los andrógenos acá y vamos a tener sustrato para generar más estrógenos. El problema va a ser cuando comienza a tener mayor estimulación prácticamente de este LH y no hay la FSH. ¿Se acuerdan de ese punto? Cuando hay mayor cantidad de LH y no hay FSH, ¿qué va a pasar? Viene por acá, se va a formar más andrógenos. Y pasan los andrógenos para acá. Como no hay mucha FSH, ¿qué va a pasar? No habrá formación de estrógenos. Entonces, ¿dónde se va a quedar? Acá. Y va a tener más generación de andrógenos. Que es una forma que lo que hemos dicho puede llevar a la forma en una fisiopatología de nuestra síndrome poliquístico. Como hemos puesto acá, para que se acuerden acá, pues. Anovulación, no cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no progesterona. Si no hay progesterona, no retraso los pulsos de la hormona liberadora. Si no hay retraso en los pulsos, ¿quién se va a liberar más? LH. Tiene menos FSH. Si hay más LH y hay menos FSH, ¿qué va a tener más? Andrógenos. Mayor cantidad de andrógenos. ¿Se van a acordar? ¿Sí o no? Entonces, sí o sí, seguramente va a venir el examen de una u otra forma. Que pedirá, que más o menos está bien. Está claro esta parte, ¿no? ¿Qué dónde también les han explicado esto de embrión? Bueno, sí. ¿Qué más hay que tener cuidado? El uso de la parte de lo que es la prolactina. La prolactina suele inhibir la liberación de la hormona de las hormonas liberadoras. A nivel hipotalámico puede llevar un hipogonadismo también, la prolactina. Entonces, si nos lleva un hipogonadismo, no vamos a tener capaz formación de estrógenos y toda esa parte, no va a generar también capaz la formación de FSH ni LH. Entonces, si una persona tiene un problema, digamos, una irregularidad menstrual, o tenemos ciclos anovulatorios, un problema justamente en esta parte, aparte de pedir lo que es LH, aparte de pedir FSH, ¿no? Aparte de pedir progesterona, aparte de pedir estrógeno, que no vamos a pedir el perfil hormonal, ¿qué también pediremos? Prolactina, pues, ¿no? ¿Para qué? Para ver capaz la prolactina es la que está generando que se inhiba a nivel central y es por eso que tiene una irregularidad menstrual. Entonces, todo eso pediremos, ¿no? Progesterona, LH, FSH, estrógeno, esta parte, y andrógenos, ¿no? Salud. Si alguna vez queremos ver un perfil hormonal de una persona que tenga una irregularidad menstrual. Lo que hemos estado comentando, ¿se acuerdan? De la hormona antimulleriana, ¿no? ¿Qué es la hormona antimulleriana? Para ver justamente lo que es la reserva ovárica, ¿se acuerdan? Entonces, la hormona antimulleriana es ¿quién va a secretar? Las células de la granulosa, lo que son entrales y preentrales. Entonces, si hay buena cantidad de células de la granulosa, ¿qué quiere decir? Que va a haber una buena cantidad de ¿qué? De ovocitos, pues todavía va a tener ovocitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener mayor cantidad de hormona antimulleriana. Si comenzamos a disminuir la cantidad de hormona antimulleriana, ¿qué quiere decir? Que ya no va a haber granulosa. ¿Qué quiere decir? Ya no hay mucha cantidad de ovocitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reserva ovárica está disminuyendo, ¿no? Pues está clara esa parte. Sigamos avanzando. Entonces, ¿por dónde se van a eliminar los estrógenos? Generalmente por el hígado, ¿no?
Entonces, ¿por qué es interesante conocer esto? Porque ustedes al próximo semestre van a llevar semiología, ¿cierto? Y cuando lleven semiología, van a ver, con la parte del digestivo, van a tener cuadro clínico de la cirrosis. ¿Se acuerdan que hablamos de la cirrosis? ¿Qué va a hacer con un paciente cirrótico? No va a poder eliminar, prácticamente no va a poder eliminar esta parte de los estrógenos. Y si no puede eliminar los estrógenos, ¿qué va a pasar? Va a haber un hiperestrogenismo. ¿Y cómo se manifiesta este hiperestrogenismo en la persona? Ahí le he puesto en circulitos, ¿no? ¿Qué va a tener? Atrofia testicular, obviamente, ¿no? Va a estar en contra de su hermano, va a estar prácticamente una atrofia testicular si es varón. ¿Qué va a tener el paciente? Un eritema palmar. ¿Por qué tiene un eritema palmar? El paciente con, digamos, con cirrosis hepática. Por el hiperestrogenismo. Y ese hiperestrogenismo, ¿qué nos va a llevar a los estrógenos? De alguna manera los estrógenos nos va a llevar a que tengamos un episodio de vasodilatación. Hay episodios de vasodilatación. Entonces, al final esa vasodilatación, ¿qué nos va a llevar? El eritema palmar. Y van a ver, yo a veces he visto así personas que son así cirróticos, bien marcados, rojitas sus manos. Después no escriben más así como algo semiológico que tiene que buscar. Pero si tenemos más estrógeno en el cuerpo, si una persona varón, va a llevar a una ginecomastia, más estrógeno, más estímulo estrogénico. Y angiomas en araña. Estas angiomas en araña también están relacionados con la vasodilatación que va a tener justamente este hiperestrogenismo. Entonces, la parte de la progesterona sería, pues, inclusive, como dicen, eliminación por orina el 10%. ¿no? Más que todo, lo importante es que se tiene que acordar cuál es, y los estrógenos. ¿Por dónde se va a eliminar? Por el hígado. ¿no? Entonces, si no hay una pareja, tenemos una persona que tiene una cirrosis y es varón, por ejemplo, igualito, ¿no? Acuérdense que los varones tenemos que tener estrógeno, menos cantidad, pero vamos a tener. Pero si no se pueden eliminar, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una acumulación de estrógenos y eso nos puede llevar a un hiperestrogenismo. ¿Ya? Muy aparte, muy aparte, que estos pacientes, por ejemplo, cuando son varones, ¿no? Generalmente las hormonas sexuales masculinas, ¿dónde se van a ir? Por una globulina fijadora de justamente las hormonas masculinas, una globulina. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tiene un paciente cirrótico, por ejemplo? Ya hemos dicho que va a haber una disminución de la albúmina, ¿cierto? Pero ¿qué sí va a haber alto? Globulina. Entonces va a haber capaz un proceso de mayor cantidad de formación de globulinas. Y esas globulinas, ¿a quién van a atrapar? A la parte de las hormonas, de los andrógenos. Y si atrapan a los andrógenos, hay menos cantidad de andrógenos libres en el plasma. Y si hay menos cantidad de andrógenos libres en el plasma, prácticamente mínima cantidad de efecto, digamos, androgénico, y tenemos mayor cantidad de estrógenos. Entonces al final tenemos por eso todo el esfuerzo, ¿no? Todas las acciones del hiperestrogenismo en una persona que es varón, por ejemplo. Sigamos avanzando. Entonces está claro esta parte del hiperestrogenismo, ¿no? Cuando lleguen a la parte digamos, de semiología, igual que les van a explicar seguramente nuevamente. El hiperestrogenismo, se acuerdan, ¿ya? ¿Por qué va a pasar eso? Y es clarito, ¿no? Las personas con cirrosis, ¿no? Terrible la cirrosis. Ya pronto hablaremos de la cirrosis, ¿no? Cuando hablemos en la tercera fase, cuando estemos despidiendo, ahí vamos a hablar. Sigamos hablando. Ya falta un poquito, ¿no? Acción de los estrógenos, pues todo limpio, ¿no? Va a generar estímulo, ¿no? Ahora, lo reproductivo estimula el desarrollo, obviamente, ¿no? Como dice, estimula el desarrollo de la vagina, estimular desarrollo, que sí, va a generar, va a crecer, de una manera va a llevar a la proliferación celular. Y eso también es interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque las personas que son posmenopáusicas muchas veces usan suplemento hormonal, cuando obviamente en el POR hay algo que es la hormonoterapia. Entonces, esa hormonoterapia hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, no se relaciona mucho con, por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente tiene una predisposición a un cáncer y hay una deficiencia neoplásica dependiente de estrógeno y comenzamos a dar, digamos, un suplemento hormonal justamente con estrógenos? Entonces prácticamente es como echarle queroseno, gasolina al fuego, pues, ¿no? Y comenzamos a incendiarnos, ¿no? Entonces muchos de los cánceres están relacionados justamente al uso de estrógenos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los estrógenos cuando vamos a usar el suplemento, ¿no?
Igualito, la parte de los estrógenos de masa, igualito en las trompas, ¿no? En la parte también del mismo endometrio, ¿no? Como la primera parte del ciclo menstrual va a haber más influjo estrogénico y al final, ¿qué va a generar en el endometrio? Más que nada la proliferación, ¿sí? Entonces, imagínense si hay un estado un estado estrogénico permanente y persistente. ¿Y cuándo encontraremos en un estado estrogénico persistente? Cuando no tengamos probablemente un ciclo, una ovulación. Si no hay ovulación, no hay formación del cuerpo marino, del cuerpo lúteo, y al final, ¿qué vamos a tener? Solamente estímulo estrogénico. Y ese estímulo estrogénico, ¿sobre quién va a estimular permanentemente? Sobre el endometrio, ¿sí? Entonces, si hay un endometrio, puede generar una hiperplasia endometrial. Y una hiperplasia endometrial, estímulo, ¿qué nos puede llevar? A que por ahí una célula se coca-colee, ¿no? Y al final, ¿qué puede aparecer? Una lesión prácticamente en su ADN y puede generar una lesión preneoplástica y al final puede llevar rápidamente al cáncer del endometrio. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, todo eso nos va a llevar a pasar el estrógeno, también hay que tener mucho cuidado cuando usamos, ¿no? ¿Qué más? Como es el proceso reproductivo, crecimiento de los folículos ováricos comportados, fecundación, mantención de la nutrición para favorecer que vayan nuestros espermatozoides, implantación de la vagina, proliferación de la mucosa vaginal, la mucosa vaginal evita la atrofia. Entonces, otro mecanismo, por ejemplo, también por el cual las personas postmenopáusicas generalmente van a consulta, ¿no? Generalmente tienen resequedad a nivel vaginal, o inclusive si aún mantienen teniendo relaciones sexuales, como ya está atrófica a nivel vaginal, sienten que se llama dispareunia, ¿no? Dolor en el coito. Entonces, ¿qué van a hacer las personas? ¿Qué les se receta? Estrógeno, ¿no? Han visto que ahí viene cremas de estrógeno, justamente, ¿no? ¿Para qué? Para estimular de alguna manera a nivel local, justamente, la proliferación, que no se vuelva atrófica la vagina. Y las mamas, estimular el desarrollo del estrógeno, crecimiento ductal, igualito, pues, ¿no? Si nosotros estimulamos el crecimiento ductal, crecimiento, desarrollo, estroma, ¿qué va a pasar si por ahí hay una célula que es neoplásica y tiene, que se llama receptores justamente para lo que son estrógenos? Probablemente rápidamente puede progresar esa neoplasia. Entonces, ahí viene algo que yo les comento, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, de mama, que sea una persona joven, imagínense de 40 años, esté en su furor, bueno, no tan furor, ¿no? 35 digamos, es un furor prácticamente estrogénico, ¿sí o no? Hay cualquier cantidad de hormonas que se llama de estrógeno. Y si ahí comienza a aparecer un tumor, un cáncer de mama que es estrógeno dependiente, imagínense cómo se va a replicar ese cáncer de mama. Entonces, ahí viene otro tipo, por ejemplo, de terapias, ¿no? Para poder bloquear los receptores. Ahí vamos a usar, por ejemplo, el tamoxifeno, que vamos a mirar, ¿no? Para de alguna manera bloquear los receptores de los estrógenos, y de acuerdo, ¿para qué? Para que no crezca prácticamente esa acumulación, ¿no? Entonces, por eso que los neoplasias, que son hormonodependientes, que son en paciente joven, son rápidamente progresivas, son de peor pronóstico, ¿no? Porque rápidamente crecen, ¿no? Bien, efecto metabólico general, la resorción del hueso, dice, disminuir la tasa de reabsorción ósea. Entonces, si una persona está en edad fértil, donde está full cantidad de estrógenos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a tener una menos resorción ósea. Y tiene menos resorción ósea, ¿qué quiere decir? Que su hueso va a estar pues, duro, fuerte, presión. Entonces, ¿cuál va a ser el problema de estas personas, de las mujeres? Que cuando llegan a la menopausia, en la menopausia prácticamente no va a haber formación de estrógenos. Si no hay formación de estrógenos, ya no hay quien disminuya la resorción ósea. Entonces, ¿qué va a pasar? Mayor resorción ósea. Y la mayor resorción ósea, ¿qué nos va a llevar? A osteoporosis. Entonces, las personas van a tener osteoporosis, ¿no? Entonces, van a ver las personas a partir de la menopausia comienzan a tener dolores en los huesos, ¿por qué? Porque puede ser que sea que ya estén rumbo a la osteoporosis. Más aún, si esas personas han tenido 3, 4, 5, 6 hijos, se han desmineralizado completamente en toda la vida, que se llama que han producido leche, han formado nuevos huesitos para sus hijitos, han usado todo el calcio habido por haber, y cuando llega la parte de la menopausia vienen las consecuencias, ¿no? Comienzan a tener huesos débiles, mayor posibilidad de que vayan a la osteoporosis, ¿no? Comen proteínas en el plasma y incrementa la producción de hormonas tiroideas, globulina, ¿no? Lipoproteínas, igual aumenta las lipoproteínas de alta densidad y disminuye de baja densidad. ¿Qué quiere decir?
aumentar las lipoproteínas de alta densidad y disminuir las proteínas de baja densidad. ¿Se acuerdan que también ya hemos visto esa parte, no? ¿Cuál era el colesterol bueno que siempre hemos dicho? Las altas. Al aumentar las de alta densidad, me genera, digamos, mayor cantidad de HDL colesterol, que es el colesterol que siempre lo hemos denominado como bueno, porque, bueno, de alguna manera va a llevar diferente va a ser el metabolismo que las LDL, ¿no? Que nos dicen siempre que va a ser el colesterol malo. Entonces, si tenemos más colesterol bueno y menos colesterol malo, obviamente es un factor de protector cardiovascular, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en la posmenopáusica? ¿Continúa teniendo este efecto? Ya no, ya. Entonces, por eso, cuando ya comienza a tener la posmenopausia, puede tener mayor riesgo de ¿qué? Problemas arterioscleróticos, problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que aumente la de alta densidad. Ahora va a tener más baja densidad. Más aún que la persona capaz comience a engordar, comience a tener otro tipo de problemas. Al final tenemos unas dislipidemias que nos pueden llevar a problemas cardiovasculares y problemas cerebrovasculares, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que el estrógeno de una manera es un cardioprotector, ¿no? Por ese motivo. Seguimos avanzando. Entonces, y si hablamos de la función de la progesterona, como dice, cambios secretores en el útero, ¿no? Produce las contracciones uterinas, ¿no? Justamente, cuando hay amenaza de aborto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Generalmente, ¿qué va a tener las personas? Tienen contracciones, dolores, ¿no? A nivel uterino, a nivel del hipogástrico, ¿no? Porque hay contracciones prácticamente del útero, ¿no? La intención es prácticamente capaz de eliminar prácticamente el producto, ¿no? Entonces, ¿qué se da a los pacientes? En la progesterona, el progeno, ¿no? Debe ser vía oral, ¿no? O a veces inclusive se escribe también vía endovaginal con la intención de que tengamos menos cantidad de contracciones. Y si hay menos cantidad de contracciones, obviamente podemos preservar la gestación. Aumenta la secreción de las trompas, favorece la secreción, favorece el desarrollo de las mamas, cambios secretores, ¿no? Tamaño y líquido, como dicen, no en producción de la leche, ¿no? ¿Quién está encargado de la producción de la leche? La prolactina. En cambio, el caso obviamente con cambios secretores, estén listos para producir leche, ¿no? Listo, pero ¿quién se va a encargar de que se genere leche y la producción de leche? La prolactina. Entonces, acuérdense esa fin. ¿Los aumentos de oxitocina pueden causar aborto espontáneo? Generalmente la oxitocina también se relaciona con contracciones, ¿no? De la parte del útero, pero nunca, digamos así, algo así directamente a que puede generar una amenaza de aborto, no, más que todo se ve por otro tipo de motivos. A veces también esa amenaza de aborto puede ser secundaria a que tenga un problema genético, pues, ¿no? Entonces, a veces, acuérdense que la mayoría de abortos espontáneos es porque hay algún problema genético, ¿no? Eso también hay que evitarlo. Y también a veces también tenemos lo que son los embarazos anembrionados. ¿Han escuchado los embarazos anembrionados? ¿Les han comentado en embriología? ¿Nunca les han escuchado? ¿El embarazo psicológico? Anembrionados. Es otro punto, bastante. Yo conozco de mis amigas, así yo conozco, hasta 3 personas que han tenido embarazos anembrionados. Y es por eso que también dicen, no se han dado cuenta, cuando una chica está embarazada, ¿qué dicen? No dice nada hasta que pase el segundo trimestre, ¿sí o no? ¿Por qué hacen eso, no? Como una forma de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa si digo y después no aborto? Dice. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre se genera la mayor cantidad de abortos espontáneos, ¿no? Ya sea por anormalidad genética, ¿no? O puede ser que sea que tengas aneuploidías, o pues adelante. Y otro es que tengamos embarazos anembrionados. ¿Qué es un embarazo anembrional? Cuando comienza a crecer el saco gestacional, pero no hay embrión. No hay embrión. Varias personas dicen, estoy embarazada. Yo en el hospital, cuando vienen, estoy embarazada, por favor, creo que estoy embarazada, me dicen, ¿no? Hazme una prueba de beta-HCG cuantitativa. Ya. ¿Saben? Si estoy positiva, qué felicidad. No digas nada, me dicen, ¿no? Y después, ¿no? Después de un tiempo y yo dije, ¿cuándo tendrá pues un descanso, no? Y después nada. Y después me entero que había ido, que había tenido embarazo embrionado y le han hecho que se llama una NEU, una aspiración. No han terminado el embarazo. ¿Por qué? Porque como es embrionado, no hay embrión, tienen que se haya terminado la gestación. Pues, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Bastante van a ver en los hospitales, ¿no? El embarazo embrionado. Miren, aquí estamos
hacemos una pausa activa. Es prácticamente, va a crecer prácticamente la parte del, acá, saco estacional, pero no hay nada adentro, vacío prácticamente. Igual que acá, ¿no? Está vacío prácticamente. Acá, vacío. Saco estacional prácticamente. Embarazo embrionado. Entonces es terrible, ¿no? Imagínense que una persona está esperando que tenía su hijito y embrionado, ¿no? Horrible, no hay nada que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Termina el embarazo. Generalmente se le induce al aborto, con misoprostol a veces, o simplemente generalmente se le pone misoprostol en lo vaginal, para poder, digamos, tener respiración completa, se hace aspiración o el de grado convencional, pues, de acuerdo a lo que decía el ginecólogo. Pero eso es lo que se hace habitualmente cuando es anembrionado. El problema es cuando lo hacen teniendo un embrión, que es un aborto ya provocado, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces acá tenemos el ciclo endometrial menstrual y menstruación. Ya también eso también seguramente ya lo han visto. Y unas cositas más adicionales. ¿Qué más? Acuérdense que la parte de lo que es la menstruación generalmente va a ser una deprivación hormonal. Prácticamente todas las hormonas van a caer y al final ¿qué nos va a llevar? A un vasoespasmo, una disminución de cantidad de nutrientes, deprivación hormonal y comienza prácticamente a generarse el desprendimiento prácticamente del endometrio. Y al final vamos a tener la fase de sangrado menstrual. A partir de ahí comienza nuevamente nuestro ciclo prácticamente endometrial, ¿no? Acuérdense que es el día que comienza la parte del día 1 del sangrado prácticamente, ahí comienza la fase menstrual, ¿no? Y de ahí comienza prácticamente el ciclo, ¿no? Muchas personas piensan que lo comienzan a contar el ciclo cuando termine el ciclo menstrual, ¿no? Inclusive ahora último, una enfermera me acuerdo que comentó que ¿qué fecha está usted? Bueno, estoy el día 3, me hago simple. Entonces no sé para qué me acuerdo que me dijo. Y yo decía, ¿pero qué? Digo, ¿cómo ha contado usted? Es que ha terminado mi ciclo y de ahí comienzo a contar. Entonces hay esa idea todavía de contar, cuando termina la parte de la menstruación, de contar prácticamente los días. Acuérdense que va a comenzar desde que comience el ciclo, en la parte de la menstruación. Como vemos acá, tenemos la primera parte, pues es la proliferativa, que va a estar a cargo de lo que es el estadio, ¿no? Y la fase secretora, la progestacional, que va a estar a cargo de lo que es la progesterona. Va a comenzar a crecer, ¿no? Como dice, fase proliferativa, comienza acá a crecer y acá prácticamente comienza a ensancharse, comienza a poner más tumefacto, comienza a tener más cantidad de glucógeno y muchas sustancias para de alguna manera tener un sitio propicio para que pueda venir para acá nuestro el cigoto, prácticamente ya está fecundado y puede implantarse, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es fase proliferativa. Entonces, cuando hay full estímulo estrogénico, solamente vamos a tener fase proliferativa, fase proliferativa, fase proliferativa. Y si no hay estímulo progestacional que va a dar justamente cuando ya se eclosiona, cuando se da la ovulación, solamente vamos a tener fase estrogénica. Y si hay fase estrogénica, ¿qué nos da? Proliferación. Esa proliferación, ¿a qué nos puede llevar el endometrio? Una hiperplasia endometrial. O sea que nos cuidamos con esta problemática. Seguimos avanzando. Y hoy acá, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Acá está. Primera parte de lo que es estrógeno y luego obviamente la parte de lo que es la progesterona. Y luego vamos acá, fase folicular, ¿no? Y fase lútea. Prácticamente lo que hemos estado comentando. Lo mismo prácticamente. Y ahí viene lo que es la regulación del ciclo. Entonces, como dice, la secreción prácticamente de la hormona de las hormonas liberadoras, ¿cómo va a ser? Impulsos. Esos pulsos, pues, en este caso, va a producir lo que es la LH, por la ritmicidad, como dice. Pulsos lentos, FSH. Pulsos rápidos, LH. ¿Quién frenaba a esos pulsos? La progesterona, la que frenaba será progesterona. Es cuenta que a medida que se hay un impulso prácticamente vamos a tener liberación, picos de liberación prácticamente de LH, ¿no?
Seguimos como oscilación y la retroalimentación, como hemos visto, ¿no? A medida que va avanzando en el ciclo menstrual, ¿no? En el ciclo ovárico que diga, las hormonas van a tener una diferente forma de actuar. Y acá, lo que hemos visto, ¿no? Que viene la hormona liberadora, viene prácticamente hipófisis, tenemos acá la LH y la FSH. La LH, ¿a quién va a ir? A la parte de las células de la teca, y la teca, ¿qué va a producir? Generalmente, lo que son los andrógenos. Va a la parte de lo que es la granulosa, y va a producir lo que son los estrógenos. Entonces, la FSH per se de frente va a la granulosa, ¿para qué? Para que pueda producir junto con los andrógenos los estrógenos. Una que se ha producido, que tenemos acá, dos hormonas interesantes. Uno que es la inhibina y otro que es la activina. La inhibina, ¿cómo es inhibición? Bueno, ¿a qué va a inhibir? Prácticamente a la formación de ¿qué? De FSH. Y la activina obviamente va a tener un feedback positivo, al contrario, ¿no? Además va a estar en equilibrio para que haya una buena cantidad de maduración de folículos, ¿no? Tanto la activina como la inhibina. Entonces, si vemos acá, prácticamente como hemos dicho, acá en la parte de lo que es el estradio, vamos a tener un pico prácticamente de estradio, como ese máximo de los 13 días más o menos, con un pico de estradio, ¿no? Y bueno, acá, la parte más baja, ¿no? De lo que es FH y LH, 3 a 4 días antes del ciclo menstrual. Lo que igualito, como comentaba, un pico de LH subóptimo que va a llevar a ciclo de anovulación. Y si hay anovulación, ¿a qué nos va a llevar? A que haya progesterona, que no haya progesterona. Que no haya progesterona. Si no hay progesterona, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor cantidad de LH. Y si hay mayor cantidad de LH, ¿qué va a generar? Que haya mayor cantidad de andrógenos. Y si hay mayor cantidad de andrógenos, ¿qué necesitamos ahora acá por este lado? Que haya mayor cantidad de FSH también para producir estrógenos. Pero hay mayor cantidad de estrógenos de FSH, no. ¿Qué se acumula? Andrógenos. Y eso es mayor cantidad de andrógenos. De alguna manera, ¿qué va a pasar? Va a hacer que permanezca la anovulación. Y se comienza a generar un círculo vicioso en este caso. Entonces, por eso nos dice, ¿no? Acá estos estágenos, ¿no? Como hemos visto acá, los estrógenos y los estágenos van a tener feedback tanto positivo como negativo, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, en los picos, por ejemplo, de LH y FSH con los estrógenos, acuérdense, normalmente va a ser a mayor estrógeno, menos cantidad de FSH y LH. Pero cuando, por ejemplo, esté preovulatorio, a más estrógenos va a generar el pico de LH. Más. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un feedback positivo y un feedback negativo. Digamos este punto de acá. Lo que es pubertad y menopausia. Ya también lo han visto a la vez, como para ver nomás algunas cosas adicionales. Como dice, las hormonas gonadotrofas se inician a los 8 años y culminan su acción máxima más o menos al inicio de la menstruación, ¿no? 12 años más o menos. Entonces, comenzamos acá, a los 12 años más o menos, y comenzamos a tener el máximo pico prácticamente de las hormonas gonadotróficas, ¿no? Como dice, ¿dónde se va a dar? La menopausia, el otro problema. La menopausia, con sus 30, 40 años, digamos que sea menopausia, una menopausia precoz, ¿no? Otros, ¿cuánto tienen sus mamás, por ejemplo? Ya están, la mayoría capaz que en menopausia, más o menos 50 años, ¿no? 45 años. Ahora, el hecho de que tengan menos cantidad de el inicio de la primera menstruación, que quiere decir, ¿cómo se da la primera menstruación? En años. La última menopausia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo comienzo, digamos acá, comenzamos acá comencé, y acá terminé, ¿no? 25. Entonces, toda esta parte de acá va a tener estímulos estrogénicos, más o menos, una cantidad de estrógenos. ¿Qué va a pasar si yo tengo una menarquia precoz? Ya no está acá. Una menarquia precoz. Acá no pasa. Una menarquia precoz. Y una menopausia tardía. ¿Está bien, no? Una menarquia precoz y una menopausia tardía. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos años, por ejemplo, hay acá? ¿Cuántos que tengamos acá? ¿Cuántos años era acá? Vamos a ponerle 15, ¿ya? ¿Y acá cuántos años que sea? 35. Acá, ¿cuántos años tiene acá? Digamos que tenga 8. ¿Y acá cuántos años tendrá? 45.
¿Qué va a pasar? A medida que tengamos una menarquia precoz, tenemos más estímulo de estrógenos. A medida que tenemos una menopausia tardía, tenemos más estímulo de estrógenos. ¿Se han dado cuenta, no? Entonces, ¿qué hemos hablado de los estrógenos? ¿Los estrógenos son buenos o malos? En grandes cantidades, en mayor exposición en el tiempo. Acá estamos poniendo ¿cuántos años más? 10 años más. Y acá, ¿cuántos años más? 7 años más. 7 más 10, 17 años más. Y si yo pongo 17 años más a una persona a estímulos estrogénicos, ¿qué puede pasar? Mayor proliferación, mayor cosas, ¿no? Acuérdense que el estrógeno ¿qué va a generar? Proliferación. Y si tiene por ahí una célula que se quiere convertir en maligna, mayor exposición a estrógenos, mayor posibilidad de que se pueda predisponer a cáncer, tanto cáncer de mama como cáncer de ovario, ¿no? Entonces tengan cuidado, ¿no? Las personas que tienen una menarquia precoz y una menopausia tardía tienen más estímulo estrogénico y tienen más riesgo de ¿qué? De cáncer. Entonces también cuando ustedes vamos a ver la parte de cáncer de mama, por ejemplo, eso se mira, pues, ¿no? ¿Cómo en la menopausia qué va a pasar? Cuando ya estamos pacientes con menopausia, tienen ciclos irregulares y anovulatorios, ¿no? comienza a ponerse loca prácticamente la parte de la parte hormonal, comienza a bloquear prácticamente todas las hormonas, las hormonas sexuales caen, va a caer, entonces cuando cae, al final de cuentas, ¿qué va a pasar? El cuerpo ¿qué va a decir? Necesito estrógenos, pero por más que haya estimulación, ¿no? Por más cantidad, comienza a tener gran cantidad de liberación prácticamente, ¿no? Porque es gonadotrofinas, ¿no? Mayor cantidad de gonadotrofinas. ¿Por qué mayor cantidad de gonadotrofinas? Porque el hipófisis se vuelve loca, ¿no? Que dice, no, yo quiero estrógeno, no, falta estrógeno. Entonces comienza a llevarse cantidad de lo que es la parte de lo que es la FSH, por ejemplo, la gonadotrofina, pero no va a haber producción prácticamente de estrógenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pico grandazo de lo que es la gonadotrofinas nos va a llevar a todos los eventos, ¿no? Que van a conocer como lo que son los clásicos signos, los síntomas de la menopausia, ¿no? Los bochornos, el cambio de humor, ¿no? Toda esa parte va a estar relacionada aquí a la gran elevación de las gonadotrofinas. ¿Por qué se va a elevar completamente las gonadotrofinas? Porque ya el ovario ya no puede producir estrógeno. Como ya no puede producir estrógeno, ¿qué va a pasar? No hay fibra negativa, entonces la FSH comienza a elevarse. Y entonces, ¿qué tendremos en ese punto? Un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿sí? Vamos a comportarnos como un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Quién está mal? La parte de nuestra ovaria. ¿Por qué está mal? Porque ya no tiene reserva ovárica y ya no hay donde producir prácticamente más estrógeno. Entonces será un problema primario o secundario. Sí. Primario, ¿sí? ¿Por qué? Primero, ¿por qué va a ser? Porque ¿dónde es el problema? ¿En el ovario o en el hipófisis? En el ovario. Es un problema primario. ¿Por qué va a ser problema primario? Porque ya no hay, se agotó. Como se agotó, comenzamos a tener mayor elevación de la FSH y la de estrógeno prácticamente están nulas. Es como cuando decimos que tiene una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Primaria, un Addison. No hay prácticamente, ahí se ha destruido la glándula suprarrenal. ¿Qué va a pasar con la CTH? Comienza a volar, ¿sí? Igualito, idéntico, ¿no? En este caso, en vez de cortisol, ¿qué vendría a ser? Estrógeno. Y en vez de ACTH, ¿qué vendría a ser? FSH, ¿no? Idéntico, ¿no? Igual está el compuesto. Sigamos avanzando. Igualito, ¿no? Lo que hemos comentado, secreción de estrógeno durante toda la vida sexual de la mujer, ¿no? Acá, por ejemplo, con la menopausia la han puesto acá a los más o menos a cuántos, 45 años, y la menarquia más o menos la han puesto a los 13 años, lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, miren, ¿dónde es el pico de actividad hormonal aquí en este caso? En 35 años más o menos, ¿no? 35 años acá, el pico prácticamente de actividad estrogénica, ¿no? Entonces, imagínense que acá comienza a producirse un cáncer, un pico de estrógeno, terrible, ¿no? Para la persona. Entonces, lo que les he comentado, una menarquia precoz y una menopausia tardía, hay mayor tiempo de exposición a estrógenos. Eso es un condicionante que puede riesgo a cáncer de mama, por ejemplo.
Entonces, hacemos nuestro descansito. Acá, como ayer, nos quedamos en para terminar. Pero ya saben que la siguiente clase, el día 8, no sabemos si va a haber clase normal, no hay clase normal por día de la universidad. Si es que hay clases normales, ya saben que ese día venimos a exponer normal. Aclaramos. Si hay clases normales, venimos a exponer normal y ya estamos ahí. Si no hay clases, no nos preocupamos y hacemos el jueves exponemos. ¿Ya? Entonces ya estamos preparados, ¿sí? Preparados para la situación. Bueno. Continuamos. Desde lo que hemos visto que el acto sexual femenino, para algunas observaciones puntuales. Como dice la estimulación, bueno, acuérdense que la estimulación en la parte de las mujeres va a ser tanto, como dice, física, donde se ven las sensaciones, como también psicológica, ¿no? Va a ser de manera bastante igual que varón, ¿no? De otra forma. Pero obviamente más la psicología va a ser en la parte de la mujer. Acuérdense de la parte de función eréctil, más que todo también se va a dar con como dice, todo va a llevar a través de la teleopuderio hacia la parte de la verdad universal. ¿Qué más? Siempre igualito, tanto lo que es la erección de la ubicación en cada sintáctica. ¿Erección de qué erección? En la parte también de tejido eréctil a nivel que se llama de actividades externas femeninas. Estamos hablando de lo que es el clítoris y también de los labios mayores, ¿no? Que de alguna manera van a simular la parte del cuerpo cavernoso que es el labio. En lo que es la parte del orgasmo clima femenino, como se dice acá, ¿no? Como se dice, va a promover la fecundidad. Y va a promover la fecundidad, ¿por qué? Porque como hemos visto acá, dice un mes de la movilidad del útero y la estroma. Al final de cuentas, cuando una relación sexual es consentida, y es lo que se llama, y se da con todas las partes, estimulación, toda la parte hasta que llega al orgasmo, obviamente esta motilidad va a generar que los espermatozoides caminen más adecuadamente, lleguen, que se llegan más rápidamente a las trompas y puedan hacer la fecundación. Por otro lado, dilatación de ganancia de cáncer. Esa dilatación de ganancia de cáncer lo que va a generar es que más rápido obviamente los espermatozoides puedan cruzar ese punto. Acuérdense que cuál es, digamos, ustedes han escuchado del levonorgestrel, ¿no? La píldora del día siguiente. ¿Cómo actúa la píldora del día siguiente? Si les han dicho. Primero es que retrasa o prácticamente anula la ovulación. Es por eso que muchas personas utilizan la píldora del día siguiente como si fuera un método habitual de anticoncepción. Cada mes están su píldora. Hay personas así, van a ver. Cada mes están dándole, que están tomando la píldora del día siguiente. Entonces, si promueve la anovulación, que prácticamente retrasa la ovulación, hace ciclos anovulatorios en ese momento, imagínense que esté una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué va a generar sin querer queriendo en el óvulo? En el ovario. Bastantes que se llama formación de quistes, que va a crecer prácticamente el folículo y no va a eclosionar, no va a haber ovulación. Va a haber quiste. ¿Y eso qué nos va a llevar sin querer queriendo? A un ovario poliquístico, pues, ¿no? Ovario poliquístico. Entonces, el abuso de estas pastillas nos puede llevar a ello. Y si no hay prácticamente, como comenté anteriormente, si no hay la parte de ovulación, no hay cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. Si no hay progesterona, ¿qué va a pasar? No hay quien disminuya detrás de las pulsaciones de la cabecita, ¿no? En la parte de la camada liberadora. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mayor producción de ¿quién? De LH. Mayor producción de LH. ¿Y ese LH qué nos va a llevar? A que promueva la formación de más andrógenos. Entonces tengan cuidado. El abuso de esas drogas, por ejemplo, que el día siguiente nos puede llevar a eso. Entonces es un método anticonceptivo de emergencia. ¿Qué más actúa? ¿Cómo actúa también el levonorgestrel, ¿no? 1.5. Entonces, ¿qué va a llevar? A un aumento prácticamente de la viscosidad del moco cervical. ¿Para qué? Para que los espermatozoides no puedan, que se llama, ingresar fácilmente a la parte de la cavidad uterina ni a las trompas. Y por último, ¿qué también hace ese levonorgestrel? Disminuye el movimiento peristáltico de las trompas. Al final, ¿para qué? Para que de alguna otra forma no caminen, si llegan los espermatozoides a pasar, no lleguen fácilmente hacia el óvulo y de alguna manera no se produzca la
la fecundación. Entonces, pues, acuérdense de esa pastilla, no tengan cuidado. Si alguna persona o conoce a algunas personas que usan eso como si fuera un método anticonceptivo convencional todos los meses, les va a ir mal, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tenía una amiga del... ¿Qué era? Entonces, que una vez me preguntó, pues, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué comenzó a engordarse bastante, no así de nada? Le dije, ¿pero qué? Entonces me preguntó, ¿no? Y al final de cuentas, así sacando con información, entonces me dijo eso, que tomaba pues pastillas, ¿no? Así que tenía cuidado, nos puede llevar a problemas. ¿Qué más? Secreción de oxitocina, pues, movimientos rítmicos del útero, nos puede llevar prácticamente a que pueda avanzar más rápidamente los espermatozoides hacia la parte Se le dice así por eso se te olvida, por eso. Acuérdense que parte de la oxitocina también, ¿dónde se libera oxitocina también? Al momento de la succión de la parte de esa parte, ¿no? Cuando vamos en la parte de las mamas, cuando esté la parte de la fascia materna, parte de succionar prácticamente, ¿no? El movimiento de succión que va a hacer el bebé en el pezón de la mamá, va a liberar también oxitocina, ¿no? Esa oxitocina de alguna manera también está relacionada con el apego, ¿no? Entonces, mayor oxitocina que va a liberar cuando esté mamando, digamos, su hijito, va a generar más oxitocina y de alguna manera va a tener apego y ese cariño, también ese amor fraternal que va a tener la mamá hacia el hijo. Entonces de acá también viene esta parte, ¿no? A medida que tenga mayor cantidad de orgasmos, más cantidad de clímax, ¿no? Femeninas de esa pareja, va a generar apego, ¿no? Generar un apego prácticamente a la pareja, ¿no? Seguimos avanzando. Y ya comenzamos a mirar las alteraciones del aparato reproductor. Algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Qué tengo que acordar? Cáncer vulvar. ¿Hay cáncer de vulva? Sí. Dos veces, no, una vez he visto cáncer de vulva. En la parte del hospital es viendo que se llama por igualito. La clásica secreciones fétidas, no los fétidos, ¿no? Toda una página de exclusión a nivel de la parte perineal. Cáncer vaginal no he visto. Es decir, nunca he visto un cáncer vaginal per se, pero sí, obviamente, tanto el cáncer vulvar como el cáncer vaginal lo relacionan también con lo que es el BPH, ¿no? Sigamos avanzando. Otra legión benigna que sí es común, esto sí cada rato van a mirar cuando estén en ginecología rotando, van a ver que bastantes personas van por este quiste de la rodilla. Siempre es común esta parte de quiste grande de la rodilla. A veces tienen ese quiste, a veces también se infecta este quiste, y genera un absceso de la glándula de la rodilla. Ya se imaginarán el dolor. Es un dolor intenso, porque las mujeres vienen con un dolor terrible, no pueden caminar. Entonces, a veces está relacionado también con enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O hay gente que todavía tenía predisposición y comienza a tener la infección y el absceso, ¿no? Entonces, la clásica de medicina que decimos, absceso drenado, absceso sural. Si es un absceso, por ejemplo, tengo que drenar, se drena el absceso. Pero como es una glándula y va a seguir produciendo, se hace el corte, se saca el absceso, y se hace lo que es la marsupialización. ¿Qué quiere decir? Deja prácticamente un espacio, ¿no? En la parte de la incisión para que siga saliendo y siga fluyendo prácticamente la parte de la secreción, no se obstruye. Imagínense que se obstruya, lo cortes completamente, ¿qué va a pasar? Va a seguir secretando esta glándula y otra vez la forma de quiste, ¿no? Entonces, marsupialización, ¿qué quiere decir? Que va a dejar como una apertura en esa parte, ¿no? Una aperturita con la intención de que siga saliendo por esa zona la materia, ¿no? Obviamente si está el pus, y también las mismas secreciones de la glándula, que se llama marsupialización. ¿De dónde viene ese tema de marsupialización? De los canguros, ¿no? Dejan un ojalito, ¿no? Para que entre en la parte del canguro chiquitito, ¿no? ¿Han visto, no? Todos ahí, ¿no? Está viendo otra vez. Bonito. Bueno, ¿qué más? Otro, terrible, el cáncer de cuello uterino. ¿Ya les han dicho embrio? No han dicho embrio que es cáncer uterino. No, eso no. Entonces, ¿dónde van a ver esto bastante? En patología. Van a hacer patología, ahí van a hacer el cáncer. Ahí van a ver lo que son los propicios del Papa Nicolau. Y también van a ver lo que son las biopsias de lo que son ya
las lesiones, ¿no? Las neoplasias intracervicales. Por un lado tenemos el diagnóstico, vamos a ver, histológico, y por otro lado lo que nos pueda dar lo que es el protis del Papa Nicolau. Como dice, el Papa Nicolau va a ser una técnica prácticamente de tinción, ¿no? Entonces muchas veces digo Papa Nicolau, y al final al toque lo relacionamos con que se llama una muestra del cuello cervical, ¿no? No es simplemente así, no es la técnica, ¿no? Algo similar a lo que pasa con el ELISA que hemos comentado, ¿no? El ELISA no es simplemente para VIH, sino que es una técnica. Entonces, ¿qué podemos encontrar en lo que es el Papa Nicolau? Acá podemos encontrar lo que son las lesiones intersticiales de bajo grado o alto grado. Y a ver si es una lesión intersticial de alto grado, como determinada por el Papa Nicolau, probablemente estamos en relación a una neoplasia intracervical, básicamente de grado 3. ¿Qué nos va a llevar a que tenga el paciente problemas de cáncer? ¿Quién va a predisponer prácticamente a esto? La infección del virus del papillomavirus. Los tipos 16 y 18 son los más peligrosos. Aunado a eso, ¿quién más puede predisponer a que pueda tener cáncer de cuello uterino? La clamidia, infecciones con VIH, o inclusive el virus del herpes virus. Entonces, ¿cuál va a ser la única prevención? Ahorita que tenemos la vacunación. Hombres y mujeres, lo mismo, ¿no? Tanto los hombres y las mujeres tienen que vacunarse. La otra vez estaba yo tengo un familiar que trabaja en una posta y fui yo a visitar y estaba porque estaba discutiendo con una mamá que no quería que le pongan la vacuna justamente contra el VIH. Entonces, no hay mucha información, la desinformación nos lleva muchas veces, ¿no?, a tomar decisiones y al final puede ser que le salve la vida a esta persona. Acuérdense que el cáncer de cuello uterino es un cáncer bien frecuente en nuestro medio. Hay personas jovencitas con cáncer de cuello uterino. La otra vez, hace un mes más o menos, he dado yo un certificado de función a una chica de 25 años con cáncer de cuello uterino. Pues imagínense, 25 años ya tenía ya cáncer de cuello uterino. Entonces, si más o menos el proceso de la malignización, que vendría a ser la oncogénesis, ¿no? Más o menos se va a dar unos 10 años, pongámosles, más o menos cuando ha sido su infección neoplásicas, más o menos a los 15, 16 años. Más o menos es la edad de inicio de relaciones sexuales. Capaz en la primera relación sexual que es para mala suerte, puede ser que sea contagiado. Y de ahí ha comenzado a tener las lesiones, ¿no? Las lesiones. Y esa edad, por ejemplo, 20 años, 25 años, ¿quién va a pensar en hacer así un Papa Nicolau? No se piensa, se va a pensar. ¿Y cuándo se fue a hacer su Papa Nicolau? ¿Cuándo se fue a ver esa parte? Cuando comenzó a tener sangrados intermenstruales. Comenzó a tener sangrados, ¿no? Estaba conversando con su familia, y ahí sí recién se fue a hacer tratar, y le diagnosticaron que tenía cáncer de cuello uterino, ¿no? Y ya era avanzado. Al final, ¿cómo terminó la señora? Como les comentaba, si tiene ahí un cáncer de cuello uterino, terminó con una pelvis congelada. ¿Qué es una pelvis congelada? Se llama pelvis congelada. ¿Qué quiere decir? Que la tumoración tanto ha abarcado a toda la parte de la región de la cavidad pélvica, que prácticamente todo se vuelve una masa. Entonces, si vuelve una masa, ¿podrá hacer sus deposiciones? No. ¿Podrá tener una buena eliminación con los uréteres? No. Ni siquiera funciona bien la vejiga. ¿Con qué terminó? Pues vino la señora con una falla renal, terminó con sus nefrostomía, una nefrostomía por acá, otra nefrostomía por acá, el niño, y con su colostomía, una colostomía, para que pueda hacer su deposición por esta parte, por la colostomía, y obviamente orinar por la nefrostomía que se han hecho en ambos niños. ¿Por qué falleció la señora? Por una sepsis foco-urinaria. ¿Qué quiere decir? Una nefrostomía, para mala suerte, ¿cómo es la vida? Que se le salió, en una que estaban cambiándole, se le salió un poquito, y ya desde ahí comenzó a entrar infección, y su absceso renal, y ya falleció. Entonces, el pronóstico de estas personas es bien delicado, ¿no? Rápidamente, a medida que se diagnostiquen a forma tardía, nos lleva a que se llama estos eventos desafortunados. Entonces, cuídense, todas las chicas, por favor, háganse sus Papa Nicolau permanentemente, ¿no? Después del inicio de las relaciones sexuales, por favor, háganse sus
Papá Nicolau. Entonces, no se dejó, ¿qué va a pasar? En ese ¿qué va a pasar? Puede ser que ya esté generándose esa lesión y capaz una pequeñita lesión, que capaz con una crioterapia, capaz con una pequeña conización, rápidamente queda, ¿no? Pero si lo dejan pasar, simplemente van a ir cuando ya esté extendido hacia la parte de la vejiga, extendido a la parte de lo que es el colon, va por vía linfática hacia la parte de, puede generar trombosis profundas. Entonces al final algo que podría ser sencillo llega hacia lo mayor y a la muerte. Cuídense siempre. Como diagnóstico, lo más obviamente, lo más generalizado va a ser el Papá Nicolau que se va a realizar, ¿no? El tratamiento, ¿no? Finalmente va a ser cirugía, ¿no? Si es algo pequeñito, va a ser una conización. ¿Qué es la conización? Del cuello uterino, un cortecito, ¿no? Un cono prácticamente, van a sacar como un conito, ¿no? Con la intención de sacar toda la lesión que puede estar en esa región. Finalmente, ¿dónde se va a dar esta neoplasia? En esa unión, ¿no? En el epitelio, en la transición de epitelio, ¿no? Justamente ahí se comienza a generar esas lesiones. Radioterapia, ¿no? Y también la braquiterapia, ¿no? ¿Qué es la braquiterapia? Lo que hemos visto, ¿no? Que se va a poner a nivel del cuello cervical, que se llama radiación, ¿no? Localizada para tratar de, digamos, de matar, mejor dicho, disminuir la carga tumoral en esa región, ¿no? Y obviamente también la quimioterapia, ¿no? Sistémica. Pero lo importante para no llegar a eso va a ser que se haga constantemente el Papá Nicolau. A sus mamás, a las personas siempre comenten que se hagan el Nicolau. Es molestoso, es doloroso, el que dirán siempre va a funcionar, ¿no? Pero me parece que después un cáncer nos puede llegar rápidamente a la muerte. Sigamos avanzando. La endometriosis, otro problema común. ¿Qué es la endometriosis? Como dicen, un tejido endometrial ectópico en otra región, que no es prácticamente el útero. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es un tejido de tipo endometrial en otro lugar, va a responder a los cambios cíclicos hormonales. ¿Qué quiere decir? Va a tener un episodio de proliferación, va a tener un episodio también progestacional y también va a tener un episodio de menstruación cuando haya la regulación hormonal. Entonces, ese sangrado que va a haber, esa proliferación, esa etapa secretoria va a generar problemas y dolor. Los endometriomas, ¿qué quiere decir? No sé, los kits de chocolate que le he puesto ahí, ¿no? ¿Por qué se llaman kits de chocolate? Por su coloración, ¿no? Generalmente, ¿qué va a hacer? Como está esa, digamos, en una región especial del cuerpo, comienza a tener el mismo influjo hormonal, comienza a tener su proliferación, secreción, y también va a tener su pequeña menstruación, digamos, en esa región. Esa menstruación se va a encapsular, ¿no? Y va a generar prácticamente pequeños hematomas, que cada vez que hay un ciclo menstrual va a aumentar y va a aumentar también. ¿Por qué? Porque va a sangrar y va a sangrar. ¿Por qué? Porque con un ciclo menstrual normal va a seguir prácticamente incrementando de tamaño. Prácticamente va a ser acumulación de la sangre y tejido endometrial prácticamente muerto. Y se va a acumular, se va a acumular. ¿Cuáles son los, como dice, no en su libro, el Ford dice eso, ¿no? Hasta la fecha me acuerdo, cuando estaba en la parte del mecanismo, ¿no? Siempre va a ser menstruación retrógrada, la teoría de menstruación retrógrada, ¿no? Va a haber una menstruación retrógrada y por ahí capaz en una CC se va a implantar capaz en el abdomen, se va a implantar en el peritoneo, se va a implantar capaz en el hígado, se va a implantar en el ovario, ¿no? Y ahí se implantan, comienzan a crecer, prenden ahí y comienzan a tener mayor y mayor producción. Salud. Producción obviamente cíclica de sangre, ¿no? Secundaria justamente a la respuesta hormonal normal como un endometrio normal. Teoría de la metaplasia, teoría de la vía linfática, que sí que va a correr obviamente el sistema linfático de las células y van a implantarse en otra región. Al final son teorías, como dicen, ¿no? Lo que va a tener el paciente generalmente va a ser dolor y adherencia, ¿no? Dolor, ¿no? Igualito, ¿no? Probablemente ya la persona va a tener dolor propio de su menstruación normal, ¿no? Pero como tienen otra región ectópica, ¿no? Como vamos acá el peritoneo, ¿no? El recto, la trompa, va a tener otros sitios que va a ser también anómalos, acá va a empezar a sangrar. Y imagínense que acá comience a sangrar. ¿Qué va a pasar? La sangre va a caer al peritoneo. La sangre que cae al peritoneo va a irritar. ¿Y esa irritación que le va a dar? Mayor cantidad de colon. Entonces, a veces, muchas personas van a los hospitales, ¿no? Con dolores de la menstruación, dolores intensos.
y al final termina teniendo endometriosis. ¿Qué más? Imagínense que acá está en esta parte del intestino y comienza a sangrar permanentemente, todos los meses sangra, como una menstruación normal, sangra. ¿Qué va a generar? Irritación crónica. ¿Qué va a generar? Que se unan los intestinos. ¿Eso qué puede generar? Adherencias, bridas y adherencias. Eso al final puede llevar inclusive hasta obstrucciones. Entonces lo importante es encontrar, muchas veces es difícil determinar qué se llama este tipo de enfermedad. ¿Qué llevará? Digamos, si tiene dolor, analgesia, ¿no? También se puede dar supresión hormonal, ¿no? De alguna manera bloqueamos, ¿no?, la parte de todo este ciclo para que no haya menstruación, seguramente podemos de alguna manera bloquear el dolor, ¿no? Pero el problema va a ser cuando quiera tener sus hijitos esa persona, pues, ¿no? Muchas veces, ya, bloqueé, loco, que tenía una amiga que no quería tener reglas, ¿no? ¿Cómo puede existir que no pueda tener reglas? Hay dispositivos que sean para poder de alguna manera tener una deprivación, ¿no? Meses capaz tienen sin ciclo menstrual, pero acuérdense que al tener bastante tiempo de deprivación, bastante tiempo sin ciclos menstruales, puede ser que el cuerpo se acostumbre a no tener ciclos menstruales y después de un tiempo se sacan nuevos implantes, ya no tienen ciclo menstrual, ya quieren tener hijos, se sacan el implante, digamos, y ya no aparece nuevamente la menstruación. Puede ser, ha habido casos. Al final, ¿qué ha pasado? Ha habido capaz una menstruación una menopausia precoz, secundaria capaz a la supresión hormonal, que hay que tener cuidado por eso. Cirugía, obviamente, si tenemos una tumoración secundaria, un quiste de chocolate como vemos acá, un endometrioma, hay que sacarlo, ¿no? Se puede infectar, y al final se puede infectar y puede llevar a un absceso. Leiomiomas, común, ¿sí o no? Seguramente acá las compañías más de una debe tener capaz ya un mioma capaz diagnosticado, ¿no? Común, bien común. ¿No? Tenemos acá los miomas justamente, ¿no? Según la localización va a tener algún tipo de específico, ¿no? Pueden ser los intramurales, submucosos, ¿no? Los que son la parte externa, ¿no? ¿Cuáles son los más peligrosos? Los que son subserosos. Ese es el caso del problema. Aunque también los submucosos, vamos a ver otras cosas. Primero, los subserosos, ¿qué va a pasar? Como hay una gran evaginación hacia la parte posterior, hacia la parte externa, ¿qué va a pasar? Crecen. Como son tumoraciones benignas del músculo liso, va a crecer y muchas veces responden a la parte hormonal. ¿Qué pasa cuando tenga su hijito? Ese de acá, el útero va a crecer, ¿sí o no? Acá atrás la cabeza de su hijito, acá atrás la parte del cuerpo. Y esto va a bajar, ¿sí o no? ¿Podrá tener un parto normal esta persona? ¿Cómo se llama eso? Distocia de partos blandos. Un leiomyoma. El problema de los submucosos, ¿qué va a pasar? Como es submucoso, es como una piedra ahí. Cuando comienza a tener su menstruación esa persona, como tiene una piedra, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder tener una buena contracción y botar toda la cantidad de endometrio que se ha despegado? No. Comienza a tener probablemente fallas en la contracción, dolor y muchas veces sangrado. ¿Por qué sangrado? Porque esta región no permite hacer una buena contracción y no permite hacer una buena hemostasia. Entonces tiene el problema. Y por otro lado, si esta también son mucosas en estas regiones, muchos, ¿qué va a generar? Si viene acá el espermatozoide, ¿podrá pasar normalmente? Muchas veces no, son problemas de infertilidad también estos leiomiomas. Como estos son asintomáticos. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando quieren tener sus hijitos y no pueden. Una ecografía, tiene FUR, cantidad de miomas. Ya. Muchas veces se dan cuenta ahí. Pero como dicen, nosotros no sabemos nada que tenemos hasta que no nos hagan una ecografía. Algunos aumentan con el embarazo, otros ¿no? Con el estímulo estrogénico. Y si es con el estímulo estrogénico, ¿qué va a pasar en la menopausia? ¿Hay estrógenos o no hay estrógenos? No hay estrógenos. Si no hay estrógenos, comienzan a disminuir su disminuir y hasta pueden desaparecer. Por eso que las personas mayorcitas, ya cuando están 40, 45 años, y le diagnostican la parte de un mioma uterino, ¿qué dicen? Pero es pequeño, te queda mucho dolor. No, pues espérate a que ya viene ya próxima tu menopausia, ahí va a desaparecer. ¿Para qué te vamos a operar? El problema es que cuando se va a operar, ¿no?
una persona, cuando esto es muy grande, puede generar sangrados abundantes, ¿no? Anemia, puede llevar a anemia, entonces ya causa problemas. Si causa problemas, hay que operar. Si es que causa problemas también este gran ulceroso puede inclusive causar obstrucciones, obviamente hay que operar, ¿no? Otro es la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Alguna vez han escuchado de esta enfermedad pélvica inflamatoria? Sí. Cuando hay una infección, prácticamente. Hay una infección de forma ascendente, varias bacterias, y puede llevar que se llama una salpingitis, por ejemplo. No, nadie le dice salpingitis. Una salpingitis, lo que es una infección prácticamente de todas nuestras trompas. Al final va a haber pus en esa parte, ¿no? Pus. ¿Qué tenemos que dar al paciente? Antibióticos, dirigidos justamente a los gérmenes más frecuentes. A veces puede ser por gonorrea, probablemente lo que es la ceftriaxona. Puede ser por clamidia, de la ley que es anticiclina. Puede ser gérmenes anaeróbicos, de la ley metronidazol. Generalmente, mira, se da por 14 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, damos tratamiento antibiótico para de alguna manera disminuir, ¿no? Esa inflamación de infección. Nos puede llevar inclusive a la sepsis, ¿no? Inclusive puede simular muchas veces también cuadros de apendicitis aguda, ¿no? Porque miren, si es este lado, justamente está en la región de acá del apéndice, ¿no? Puede generar inclusive como una apendicitis aguda. Que podías confundir. ¿Cuál es el problema si una persona que tenga mayor cantidad de enfermedades inflamatorias pélvicas o infecciones? ¿Cuál sería el problema? Como se está infectando, la infección que va a llevar, la inflamación que va a llevar, la liberación de enzimas, la liberación de proteínas, ¿no? Y la resolución es igual, es cuando ustedes tienen su granito, al final queda igual la piel, ya no ya, queda irregular. Digo, si acá hay una infección, ¿quedará igual la trompa? Ya no queda igual. Entonces, esas lesiones pueden generar infertilidad también en la mujer, ¿no? Y más aún, si es que ya hay irregularidades, si se libera acá el ovocito, ¿no? Digamos el óvulo, se fecunda el óvulo y tiene que regresar. ¿Qué pasa si acá por acá tiene fibras, tiene adherencias? Acá se implanta. Puede generar también, sin querer queriendo, embarazos ectópicos. Entonces hay que tener cuidado. Sigamos avanzando y comenzamos a hablar del embarazo ectópico. Entonces, este embarazo ectópico tienen que ustedes sospecharlo siempre que ustedes tengan a una persona en edad fértil y que tenga probablemente un dolor abdominal que esté cursando con anemia. Tenemos un paciente que viene con un embarazo ectópico complicado, estoy hablando, ¿no? Generalmente cómo se diagnostican estos embarazos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, 5 o 6 semanas de gestación, capaz ni siquiera se ha dado cuenta la mujer que está gestando. 5, 6, 7 semanas de gestación. 7 semanas de gestación, ¿cuántos meses sería más o menos? Casi 2 meses, ¿no? Casi 2 meses, ¿no? Menos de 2 meses. Prácticamente, ¿cuánto ha tenido de retraso menstrual? 14 días, son 2 semanas, sería prácticamente, son 3 semanas, son casi un mes, ¿no? Casi un mes de retraso, más o menos. Un mes de retraso. Y un mes de retraso, imagínense que esa persona sea irregular. No se va a cambiar, no, normal. Que me viene a veces a 2 meses, al mes, irregular. Ahí viene el problema cuando son las personas irregulares. Las que son las personas que son relojitos, obviamente ya saben, ¿no? Ahí está pasando, ¿no? Ahí sí ya se hace rápidamente la prueba de embarazo, no pueden identificar. Los que son irregulares pueden decir, no puede ser, es infácil. Peor si he tenido una gastroenteritis, nada, pues estoy con náuseas, capaz de 5 meses tener un poquito de náuseas, no se dan cuenta, ¿no? El problema viene cuando comienza a tener dolor. ¿Por qué? Porque se implantó, digamos, como dice acá, en el sitio donde es más frecuente, la trompa de falopio, se va a implantar y comienza a tener, como empieza a crecer, comienza a tener dolor. ¿Y cuál va a ser el problema? Cuando estalla, pues. Cuando estalla. Entonces, cuando estalla, se rompe prácticamente la trompa, porque no es sitio propicio para albergar al embrión, se va a romper. ¿Y quién viene ahí? Las arterias ováricas, todo lo que ustedes han estudiado anatomía. Comienza entonces floridamente a sangrar, y rápido lo puede llevar a una hipovolemia el paciente. Y la hipovolemia, ¿qué lo va a llevar? A la muerte. Hay que tener cuidado.
¿no? Entonces, a toda mujer en edad fértil siempre pregúntenle su fecha de última regla, más que aún si están viendo un dolor medio raro en el abdominal. Fecha de última regla, para ver más o menos si es que tiene un retraso menstrual. Y también preguntar si es regular y irregular. Muchas veces en los hospitales yo veo que muchos vienen por dolores abdominales y nadie pregunta fecha última regla, se han olvidado de preguntar. Al toque me pasó y me por la mía y todo, ¿no? Ojalá que no sea la mala suerte de que uno de esos puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, lo más interesante cuál va a ser, lo más peligroso cuál va a ser cuando estalle la trompa. Bueno, ¿qué tengo que pedir para diagnosticar rápidamente? Una ecografía. Y es por eso que se dice, ¿no? Cuando ustedes tienen su prueba de embarazo positiva, ¿qué tienen que hacer inmediatamente? Tomarse una ecografía. A ver dónde está ubicada. Imagínense que tiene una prueba positiva. Se hacen la ecografía y no hay nada en el útero. Que existe en otro lugar. Terrible, ¿no? Hay que ver. Entonces, si lo diagnostico a tiempo, la trompa está edematizada, capaz, pero no está que se llama en peligro de estallar, le puedo que se llama dar lo que es el método de examen, que va a inhibir prácticamente la división celular y al final va a estar mediado por el ácido fólico, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Si le doy ese método poco a poco, ya no hay división celular, involuciona y ahí queda prácticamente embarazo. Eso sí o sí, sí y solo sí, el paciente tiene un embarazo no complicado, pues, ¿no? Es un pequeño diagnosticado a tiempo, le puedo dar esa parte, no va a ser algo quirúrgico. Pero muchas veces no va a ser así. ¿Cuándo se va a diagnosticar? Cuando esté complicado. Cuando esté complicado, ¿qué tengo que hacer? Simplemente cirugía, aparte de la cirugía. Operarlo. Y lo principal, ¿qué es lo que tengo que ver? Rápidamente salvar la vida. Muchas veces se tiene que clampar esas arterias y obviamente en la medida de lo posible salvar la fertilidad de la persona. Pero hay veces que está todo destruido, imagínense, el ovario está tomado por el embrión, por la placenta, a veces que la placenta va a infiltrar prácticamente, ¿no? va a ser prácticamente como un tumor, ¿sí? Va a infiltrar, entonces ya no se puede hacer nada, simplemente tiene que sacar, tiene que hacer prácticamente una mastectomía, porque todo el anexo con el ovario tiene que salir, pues, ¿no? Si ya queda solamente con un ovario, imagínense, la fertilidad también va a bajar de la persona. Sigamos avanzando. Y pasamos al interior del ovario poliquístico. Como dicen, buena cantidad de personas, ¿no? 6 a 15% de mujeres. O sea, hay cantidad de personas que sufren de este problema. ¿Qué va a presentar generalmente? Problemas en el ciclo menstrual, como signos de hiperandrogenismo. Se van a virilizar las personas. Alta concentración de testosterona, justamente secundaria. Esta testosterona elevada va a llevar al hiperandrogenismo y ovario de aspecto poliquístico. Y ahí tenemos los criterios de Rodenthal, justamente para poder definir estas ovario poliquísticas. 1, 2 y 3, ¿no? Generalmente son los criterios de Rodenthal. Aunque ya hay una tipo de modificación que vamos a mirar, pero tenemos la oligoanovulación prácticamente de la persona, signos clínicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos en ecografía. Entonces va a haber, como se dice, no siempre este signo de ovario poliquístico se va a presentar floridamente, ¿no? Con las 3 cosas. Puede haber fenotipos, ¿no? Diferentes tipos de fenotipos, ¿no? De acuerdo a lo que se vaya presentando. El tipo A prácticamente está todo lo que va presentando, las 3 cosas. El tipo B, oligoovulación y hiperandrogenismo. ¿Pero qué no tiene? Ecografía de ovario poliquístico, por ejemplo, no va a tener. En este caso tiene hiperandrogenismo y tiene ecografía compatible. ¿Pero qué no va a tener? Problemas con la menstruación, ¿no? Y en este caso, ¿qué va a tener? Va a tener oligoovulación, va a tener la parte de lo que es signos compatibles de una ecografía compatible. ¿Pero qué no va a tener? La parte del hiperandrogenismo. Son fenotipos, no siempre vamos a tener los mismos, ¿no? Todos los pacientes que tengan los mismos. Igualito acá, ¿no? Son los criterios, son los criterios actualizados, por ejemplo, ¿no? Los Rodenthal, ¿no? Igualito. Pero que se acuerde que hay hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria, ¿no? Y morfología ovárica poliquística, son los felices los que tienen que acordarse.
Antes, por ejemplo, se decía 12 folículos nomás en la ecografía, ¿no? Pero como la ecografía ahora ya es más moderna, visto que hay hasta 5 creo que hay. Ahorita, ¿no? La ecografía es avanzada, hasta más no puede. Entonces se mira más, obviamente, más folículos, entonces puede haber falsos negativos, entonces se dice que se llama que la ecografía tiene que haber más de 20 folículos, así. Mayor cantidad de folículos por ovario, pues nos da diagnóstico. Aparte también acá se incrementa lo que es la hormona antimülleriana. Si tengo más hormona antimülleriana, ¿no? puede ver si es que no hay ecografía, ¿no? Para poder diagnosticar lo que es el ovario poliquístico, ¿no? Entonces, ¿quién generaba esta hormona antimülleriana? Las células granulosas, ¿no? Alrededor. Entonces, si tengo yo bastantes folículos por todos lados, que tengo ahí en mi ovario, va a tener mayor cantidad de información, ¿no? A lo que es la hormona antimülleriana. ¿Dónde no se recomienda, por ejemplo, la hormona antimülleriana? Cuando es una persona adolescente, pues, ¿no? Y la persona adolescente, ¿qué va a pasar? Tiene poca reserva, alta reserva ovárica. Alta reserva ovárica, pues está en su furor, recién está que se llama iniciando. Entonces, ¿cómo va a estar? No vamos a pedir la hormona antimülleriana para diagnosticar el ovario poliquístico. Va a estar elevada definitivamente. ¿Por qué? Porque va a tener buena reserva ovárica. Y no va a ser simplemente porque tiene altos folículos que estén ahí formándose por quistes, ¿no? Quistes, mejor dicho. Entonces, al final, lo que hemos conversado ya, ¿no? ¿Qué hemos tenido? A veces hablan de la mayor hormona antimülleriana, otros hablan de la deprivación de progesterona, ¿no? Al final, como hemos dicho acá, en la parte de acá, en la parte siguiente, el síndrome del ovario poliquístico es un círculo vicioso, ¿no? En la parte de anovulación, hiperandrogenismo e hiperinsulinismo. Entonces ahí viene algo interesante, ¿no? Cuando vemos el síndrome del ovario poliquístico. No se va a saber quién fue primero, el huevo o la gallina, como dicen, ¿no? Que ellos dicen, no, es la gallina, no, pero algo así, ¿no? En forma figurada, ¿no? No se va a saber quién fue primero, ¿no? Si va a ser primero la hiperinsulinemia, puede ser que la hiperinsulinemia va a propiciar también que se pueda generar mayor cantidad de ovario poliquístico. Ahora, también el ovario poliquístico puede cursar con resistencia a la insulina, o sea, no se sabe cuál fue el primero. Pero, de acá tenemos que mirar una cosa. ¿Qué es lo más común? Hay ciclos anovulatorios. Y si hay ciclos anovulatorios, lo que hemos comentado, ¿qué va a pasar? No va a haber formación de cuerpo lúteo. Si no hay formación de cuerpo lúteo, no hay progesterona. Y si no hay progesterona, hay mayores pulsos de hormona de la hormona liberadora, pulsos rápidos. Si hay mayores pulsos rápidos, ¿qué va a pasar? Mayor liberación de LH en relación a la FSH. ¿Qué va a pasar? Si hay mayor LH, ¿a qué va a llevar? La TEC interna, ¿a qué va a llevar a formar? Más andrógenos. Y como hay menos FSH, no hay quien me transforme estos andrógenos en estrógenos. ¿Qué quiere decir? Va a haber más andrógenos y menos estrógenos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la formación de los andrógenos. Por otro lado, hay también resistencia a la insulina. La persona va a empezar a engordar. Como dice, es universal y las mujeres no sufren. A mayor insulina, ¿qué va a pasar que hay mayor insulina? Mayor formación de andrógenos por la teca. Por otro lado, tenemos más cantidad de andrógenos. La hiperinsulinemia va a generar más cantidad de andrógenos. Terrible, ¿sí? Entonces, al final, es un círculo vicioso, ¿no? Como dice, haber un desequilibrio entre la FSH y la LH. Inclusive se hace la relación, ¿no? LH y FSH, la relación, ¿no? ¿Cómo va a estar? Va a estar elevada. ¿Por qué? Porque vamos a tener más LH en relación a la FSH. Al final, ¿qué va a haber? Ciclos de anovulación, y esos ciclos de anovulación vamos a tener poliquistosis, ¿no? Bastantes quistes ováricos. ¿No? Al final, como hemos dicho, ¿a qué nos va a llevar? Un círculo vicioso de anovulación, hiperandrogenismo, que tenemos mayor cantidad de andrógenos, hiperinsulinemia. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Si hay una resistencia a la insulina, ¿qué tengo que hacer? Bajar de peso, pues, cambio de hábitos de vida. Decía, hay personas que bajen de peso, que coman más saludable, que a veces es difícil, pues, ¿no? A veces es difícil hacer. Si hay resistencia a la insulina, ¿qué le va a dar? Alguien que me haga más sensible al cuerpo a la insulina. Entonces, ¿qué le daré? La metformina. Justamente para lo que es la parte de la resistencia a la insulina. Y por otro lado, ¿qué le tengo que dar al paciente? Algo para que me regularice justamente mi ciclo menstrual. ¿Qué le voy a dar? Los anticonceptivos orales. Ahora, hay
los anticonceptivos orales hay unos que vienen con progestágenos y estradiol y otros que vienen con antiandrogénicos. Por ejemplo, ¿han escuchado el IC35? Es común, por ejemplo, a las personas con SOP se les da. ¿Qué tiene? Acetato de ciproterona. ¿Qué es la ciproterona? Es antiandrogénico. Y el otro que le dan es dinestradiol, estrógeno. ¿Qué hace el acetato de ciproterona, por ejemplo? Este IC35, van a ver si buscan el ChatGPT, van a buscar, se utiliza bastante esto. ¿Qué va a pasar? Como dice, va a regular prácticamente, como es un efecto antiandrogénico, ¿no? Menos andrógeno, va a bloquear la producción. Por otro lado, ¿qué va a pasar? Como dice, regular casi. Va a haber progesterona, que le va a dar progesterona, por ejemplo, anticonceptivos orales, de progesterona, menos LH y menos andrógenos. Por otro lado, como yo le estoy dando de etinilestradiol, ¿qué va a generar? Mayor producción de la globulina transportadora de andrógenos. Y si yo, de hormonas sexuales que digan. Entonces, si yo tengo mayor globulina, ¿qué va a pasar? Va a unirse mayor cantidad de andrógenos a la globulina. Y la mayor cantidad de andrógenos a la globulina la hace una hormona ¿activa o no activa? No activa. ¿Por qué? Porque las hormonas que son unidas a proteínas son no activas. Y si yo tengo más proteínas transportadoras de estas hormonas, ¿qué va a pasar con los andrógenos? Va a disminuir su actividad, porque van a estar más unidas a las proteínas estos andrógenos y al final no van a tener su actividad permanente. ¿Se han dado cuenta? ¿Quién hace eso? Los estrógenos. ¿Qué hacen los estrógenos? Ahí hacen una mayor producción de las proteínas, de las globulinas, ¿no? que se unen a la globulina transportada de hormonas sexuales masculinas. Como se une más, como tengo más cantidad de esta globulina, ¿qué va a pasar? Se va a unir más los andrógenos a esta proteína y al final tengo menos andrógenos libres en la sangre y por ende tengo menos actividad androgénica. Y ya soluciona el problema. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? No van a tener una buena fecundidad. Entonces, ¿qué tengo que, para lograr la fecundidad, qué le voy a dar? Citrato de clomifeno. ¿Y qué es el citrato de clomifeno? Es una droga que bloquea los receptores de estrógeno. ¿Para qué me serviría bloquear los receptores de estrógeno? Si yo bloqueo los receptores de estrógeno, más que todo a nivel central, ¿qué va a hacer sentir a la persona? ¿Que tiene estrógenos o que no tiene estrógenos? Que no tiene estrógenos. Y si no tiene estrógenos, ¿qué va a pasar? Tengo que va a hacer un pico de ¿qué? De hormonas gonadotróficas, ¿sí o no? Y si hago un pico de hormonas gonadotróficas, ¿qué va a llevar al final? A que haga una gran cantidad de formación de óvulos. ¿Para qué? Para que haga una mayor cantidad de ovulación. Entonces hay que tener cuidado. Para lograr la fecundidad, para lograr la ovulación nuevamente, le puedo dar citrato de clomifeno. ¿Y el citrato de clomifeno qué hace? Bloquea los receptores de estrógenos. Al bloquear los receptores de estrógenos, ¿qué va a pasar? El cuerpo siente que no hay estrógenos. Si no hay estrógenos, ¿qué va a pasar? Se va a volver loco, como la de menopausia. Comienza a tener mayor formación de ¿qué? De hormonas, de FSH y LH. Y si hay mayor cantidad de FSH y LH, ¿qué va a promover? Ovulación. ¿No? Y ya recuperó la fecundidad. Este es el citrato de clomifeno. Hay otra droga que también bloquea los receptores de estrógenos, que hemos hablado al inicio. ¿Cómo se llama? El tamoxifeno. Acuérdense siempre de esa droga, el tamoxifeno. ¿Y para qué sirve el tamoxifeno? Bloquea los receptores de estrógenos también. Pero ¿para qué nos serviría ese tamoxifeno? Para los cánceres. Si un cáncer tengo que es hormonosensible y que es dependiente de estrógenos, ¿qué le traeré? Tamoxifeno. ¿Por qué? Si doy un bloqueador de los receptores, ¿qué va a pasar? No va a hacer ningún tipo de efecto de estrógeno sobre las células tumorales. ¿Podrá crecer el tumor? Ya disminuyó la carga tumoral, no crece mucho mi tumor. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos hablando. Esto ya lo van a ver cuando hagan ginecología. Alteraciones de sostén pélvico, ¿no? Cuando se comienza a prácticamente desprender una serie de estructuras, ¿no? Vamos acá primero, ven que dice cistocele, ¿no? La vejiga se comienza a descolgar la córnea, comienza prácticamente a protruir, ¿no? Cistocele. Entonces, ¿por qué esto es peligroso? Cuando es cistocele, tipo de cosas. Cuando es cistocele, acuérdense que la vejiga está un poquito más para acá y acá va a tener un ángulo, ¿sí o no? Y ese ángulo justamente va donde va a generar el esfínter prácticamente para que pueda visionar a la mujer. Si comienza a caer, prácticamente se vuelve ángulo
no hay esa angulación. Y si no hay esa angulación, se vuelve recto, mejor dicho, esta parte. ¿Qué va a pasar? Puede tener la mujer incontinencia urinaria. Como ya no hay ese esfínter adecuadamente, puede condicionar a que tenga la persona infecciones urinarias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, investigar esto. Otro problema, cuando la parte del recto, miren, protruye por la parte vaginal, ¿qué va a protruir? ¿Cómo se llama eso? Rectocelio. Se descuelga prácticamente la parte del recto. Y el último, el más conocido, y que lo van a ver constantemente en la parte clínica diaria, es el prolapso uterino, cuando prácticamente todo el útero comienza a caer, ¿no? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando dicen a la persona, puje usted, puje. Van a ver que va a pasar un poco de vejiga, no siente como una bolita, puje. Sale todito prácticamente. Y es marcado, ¿no? Marcado. Cuando hablamos de ciclos menstruales disfuncionales, han visto en el libro, hay una serie de terminologías, ¿se han visto? Entonces, a veces preguntan esta parte de las terminologías, tienen que acordarse. ¿Se acordará de memoria? Aunque hay una nueva clasificación, o sea, este es en el libro del 2011, es esto, ¿no? Hay una nueva clasificación de la FIGO, ¿no? Si se dan cuenta, la FIGO nos da que sea esta clasificación, ¿no? Menorragia menstrual, hemorragia menstrual leve, ¿no? Lo que es hemorragia intermenstrual, hemorragia irregular cuantiosa. Son términos que ya no se utilizan mucho, ¿no? Ciclos infrecuentes, oligomenorrea, porque esto sí en realidad se sigue usando, lo que es la oligomenorrea, ciclos infrecuentes. Polimenorrea, ciclos más frecuentes, forma menos tiempo, menos de 21 días. Sí se usa lo que es oligomenorrea y polimenorrea. Ciclos infrecuentes, ciclos más frecuentes. Amenorrea, que no hay amenorrea. Ahora, cuando hablen de la amenorrea, puede haber lo que es amenorrea primaria y amenorrea secundaria. ¿Qué quiere decir una amenorrea primaria? Ausencia de menstruación, características sexuales secundarias a los 14 años. Ausencia de menstruación de 16 años. Mejor dicho, que nunca menstruó. La amenorrea primaria es que nunca la persona, la mujer, menstruó. ¿Y qué es la secundaria? ¿No? Que menstruó y por algo ve cosas sin motivo, ya dejó de menstruar. Muy cercano. Presencia de ciclos menstruales y después ninguno durante un periodo de al menos 6 meses. Menstruó y después ya no menstruó. Entonces se van a olvidar esa parte, la amenorrea primaria y secundaria, para preguntarles en el examen del paciente. Primaria es que nunca menstruó. Y secundaria, que menstruó y después ya no menstruó nada. ¿Ya? Siempre los agarran en ese primer secundario. Y acuérdense esto de la frecuencia, ¿no? Cuando hay parámetros nuevos. Eso acá, como es algo nuevo, como es algo que tiene que ser que es más moderno, esto es como referencial para ustedes. No se va a contar porque capaz los más compañeros no les han dicho. Pero miren, acá miren, frecuencia, ¿no? Frecuente, infrecuente y ausente, amenorrea, por ejemplo. Frecuente, polimenorrea, infrecuente, oligomenorrea. Acá viene duración, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto va a ser la duración de la parte menstrual? ¿Cuánto tiempo va a ser? Menos de 8 días, es normal. Más de 8 días va a ser prolongada la parte de lo que es sangrado menstrual. La regularidad, regular, cuando decimos corto más largo va a ser de 7 a 9 días como máximo, menos de 7 a 8 días como máximo. Mejor dicho, acá están las personas que son relojitos. Las irregulares, miren, mayor a 8, mayor a 10 días, ¿no? Entonces, esas personas son las que tienen mayores riesgos. Primero, para poder tener un control de su embarazo, pues, lo que no va a hacer si están o no están embarazadas, y es riesgoso también. El volumen de flujo igual, ¿no? Cuando es normal, de 5 a 8 mililitros, y obviamente puede ser menos cantidad o puede ser mayor cantidad. Entonces, para que lo lean con tranquilidad y paciencia. Seguimos avanzando. Y ahí creo que es la última parte, ¿no? Sí, sí. La parte del cáncer de mama. Ya le hemos ido hablando seguramente del cáncer de mama. A medida que haya edad avanzada, obviamente va a tener mayor cantidad de flujo estrogénico, entonces ya tiene más riesgo, mayor posibilidad de carcinogénesis, y al final podemos tener conflicto de riesgo.
Va a haber historia familiar, algunos cánceres son por historia familiar, ¿no? Acuérdense, más que todo, que alguna vez están relacionados con el BRCA1 y el BRCA2, tiene una historia familiar. ¿Qué más? La menarquia temprana y menopausia tardía. Entonces con esta. Menarquia temprana y menopausia tardía, más riesgo de cáncer de mama. Y como hemos dicho, este BRCA1 y BRCA2 se manda a investigar, por ejemplo, esta es de un paciente, por ejemplo, determinación molecular de variantes BRCA1 y BRCA2, por ejemplo. En este caso, ¿qué salió? No se encontraron variantes patogénicas. Básicamente no ha habido ninguna alteración ni en BRCA1 ni en BRCA2. Se manda, ¿no? Y el equipo de tapó los nombres y la empresa, ¿no? Oncogenomics, así. ¿Qué más? ¿Eso qué nos va a llevar? A mayor susceptibilidad de cáncer de mama, cáncer de páncreas, también puede ser cáncer de ovario, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso, y obviamente si una persona ya le detectan que tiene estos cromosomas, estas alteraciones en estos lugares, obviamente tanto ese riesgo que muchas veces se recomiendan las mastectomías profilácticas, ¿no? Que han visto de la Angelina Jolie, han visto, ¿no? Que prácticamente se ha hecho su mastectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque saben que tiene un alto riesgo de recurrencia, alto riesgo de hacer cáncer de ovario, otro tipo de cosas, que mejor prevenir que lamentar, pues mejor hacen la extracción completa de las mamas. Entonces, ¿qué vemos acá para poder ver qué se llama el cáncer de mama? ¿Cuál es el screening que siempre se va a realizar? Si es una edad, si la persona está en una etapa postmenopáusica, y que si cuando ya está ya de 60, 70 años y le encuentran un nodulito, pues el autoexamen de mama es prioritario. Entonces, cuando ustedes estén ya en la parte de su mamá, cuando estén en la parte del examen físico, hagan siempre el autoexamen de mama, ¿no? El examen de mama su mamá que le y ustedes mismos su autoexamen. Tanto en varones como en mujeres. En varones también hay cáncer de mama. No crean que no hay, también hay cáncer de mama. Obviamente la frecuencia va a ser en la parte de la mujer, ¿no? Pero también hay cáncer de mama en varones. Y ya se imaginarán que es más agresivo, ¿no? Entonces, siempre hagan su autoexamen. ¿Qué tienen que hacer cuando hagan el examen? De forma horaria o antihoraria, y siempre llegando a la parte lateral, a la parte superior y obviamente la parte axilar. ¿Por qué? Porque la principal diseminación del cáncer, si tengo un cáncer, ¿dónde se va a ir? Por el sistema linfático, y vamos a tener en esta parte de acá ganglios. Y también va a ir por parte linfática, ¿dónde se va a ir? A la parte axilar. Van a ver, cuando ustedes vean las tomografías, las ecografías de los pacientes con cáncer de mama, tiene tumor en cuadrante superior externo, que es la causa donde aparece la mayor cantidad de veces el cáncer superior externo, con ganglios a nivel infraclavicular y axilar. Ya, probablemente ya ha hecho metástasis acá y acá, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a atender lo que se está diciendo. ¿Qué se utiliza? La mamografía. Pero solamente la mamografía se utiliza en personas que son posmenopáusicas. ¿Por qué posmenopáusicas? Porque cuando están en posmenopausia, la glándula mamaria va a estar con influjo estrogénico progestacional. No, prácticamente va a bajar su volumen. Entonces vamos a mirar clarito, ¿no? Las lesiones, las microcalcificaciones, toda esa parte. Pero si es una persona joven, 28 años, que tiene una bolita y quiero diagnosticar, ¿le pedirá una mamografía? No. ¿Qué se le pide? Una ecografía. ¿Por qué? Porque si saca la mamografía va a salir todo blanco, pues, porque está como está en todo su furor que se llama hormonal, obviamente está que se llama la glándula de cuenta con bastante consideración, bastante que sea antifracta capaz por el ciclo menstrual, y todo va a salir blanco y no va a permitir ver nada. ¿Qué tengo que pedirle ahí? Una ecografía. Y de acuerdo a eso nos darán los BRAS, TRAS y todas esas cosas que ya van a ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se olviden de esa parte. Por favor, ustedes mismos son en poderse examinar las mujeres todos los días y también a sus mamás, ¿sí? Sus mamás, listo. Y los varones también, siempre una chequeadita. ¿Dónde se van a chequear los varones? Mama y también ¿dónde? Testículos. Testículos. Siempre examinémonos, ¿no? Para ver, no hace que tengan por ahí un tumorcito chiquito que al fin no puede ser un cáncer. Acuérdense, más de uno acá inclusive va a ser radiólogo, va a ser que sea neurocirujano,
va a estar que es cardiólogo, va a estar sometido a radiación. Y esos que están sometidos a radiación pueden tener más riesgo de carcinogénesis y de cáncer. Acuérdense que 1/3 de médicos se muere por cáncer. Entonces, acuérdense, siempre tengan mucho cuidado. Y la infertilidad, obviamente, cuando hay infertilidad, tanto varón como mujer va a tener prácticamente similar la cantidad de, digamos, las causas de infertilidad va a ser distribuida a las causas. Y cuando hablamos de infertilidad de mujer, lo que tiene que ver previamente es la reserva ovárica disminuida. Cuando tiene una reserva ovárica disminuida, a más edad, menos fertilidad, como sabemos. Marcador por excelencia de la reserva ovárica, ¿cuál va a ser? Hormona antimujer. Espero que no se olviden. Cuando van a rotar por los ginecólogos, que se van a preguntar seguramente, hormona antimujer, ya saben que es reserva ovárica. ¿Test de reserva ovárica? ¿Qué se hace para el test de reserva ovárica? Recuento de folículos centrales. En el segundo al cuarto día del ciclo, más o menos tiene que haber de 8 a 15 folículos centrales, pero con la cantidad, acuérdense que están madurando todos juntos, ¿no? Después se van a volver a 13, ¿no? Y marcadores hormonales, y ¿esto cuál va a ser? La hormona antimileriana. Menos de 1, vamos a decir que tiene baja reserva ovárica. Más de 2, estamos en buena reserva ovárica. También para qué va a ser esta hormona antimileriana, para síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En personas que sean adultos, mayores, ¿no? Pero si es una persona que recién está en la adolescencia, no va a servir. ¿Por qué? Porque esta hormona antimileriana va a tener gran reserva ovárica. Entonces, una persona joven de 15 años realmente va a estar la hormona antimileriana a tope, ¿no? Porque tiene gran reserva ovárica. Listo, jóvenes, hasta ahí llegamos. ¿Qué tal? ¿Quieren ser ginecólogos? Ya, ahora sí les pongo listo, ¿ya?